temblando. Manos curtidas aprietan un pequeño bulto de lana manchado de sangre. La tela es áspera, aún tibia. El rostro de Rachel, pálido como la luz de luna, labios entreabiertos, ojos desmesurados pero desvaneciéndose cual estrellas al alba. Su respiración, un compás entrecortado, agitado. Los dedos callosos de Jacob se entrelazan con los de ella, una última apretón desesperado, como si pudiera anclarla a este mundo solo con su voluntad. Sus labios se mueven formando palabras que le cuestan todo. Benjamín, hijo de mi dolor. Luego el silencio, ese que devora el sonido. Su mano se relaja en la suya. ¿Y si el niño que te costó todo estaba destinado a salvarlo todo? ¿Y si aquel a quien casi no pudiste soportar amar portaba la llave de la supervivencia de toda tu familia? ¿Y si tu pena más profunda ocultaba tu mayor don? En los próximos 80 minutos descubrirás cómo el hijo más pequeño y protegido de Jacob se convirtió en el eje de la redención de toda una nación, y cómo Dios transforma a nuestro hijo de dolor en hijo de la diestra. Verás a un niño nacido en la pérdida convertirse en el ancla de la esperanza, y a una familia destrozada por la envidia, unida por aquel mismo que creían que la destruiría. Si esta historia te conmueve, suscríbete y activa la campanita. No querrás perderte lo que sucederá. El polvo espirala alrededor de las lápidas. 11 hermanos forman un semicírculo, silenciosos como la tumba que acaban de sellar. Sus miradas se fijan en el recién nacido, acunado en brazos de Jacob, envuelto en el paño ensangrentado que debía darle la bienvenida al mundo, pero que en cambio se convirtió en la mortaja de su madre. El mayor, Reuben, cambia el peso de un pie a otro. Su voz resuena como un susurro, pero rompe la quietud. Él la mató. La mandíbula de Judá se aprieta. No dice nada, pero sus manos se cierran en puños a sus costados. Simeón escupe en la arena, un gesto de desprecio que no necesita traducción. El bebé emite un pequeño sonido, no exactamente un llanto, y Jacob lo acerca más a su pecho, como si el infante pudiera desaparecer como humo si no lo sujetara con suficiente fuerza. Jacob levanta al niño hacia el cielo. El sol es implacable sobre sus cabezas, golpeando a la familia reunida, pero Jacob no parece notarlo. Su voz se quiebra como cuero seco. No, Benjamín. Hace una pausa, traga saliva con dificultad y cuando vuelve a hablar, hay desafío en ella. Desafío contra la muerte, contra la pérdida, contra el mismo nombre que su amada Rachel pronunció en su último aliento. Su nombre es Benjamín, hijo de mi mano derecha. Los hermanos intercambian miradas. Esto no es un asunto menor. Rechazar el último deseo de su madrastra, renombrar al niño que le quitó la vida, es un acto de voluntad que roza la rebelión contra el propio destino. El bebé que se llevó a su madre ahora porta la bendición de su padre, envuelto en un nombre que habla de favor, de cercanía, de poder. Joseph se adelanta. Tiene 17 años, esbelto y de ojos vivaces, el penúltimo hasta ese momento. Extiende la mano y toca la mejilla del bebé con un dedo, suave como quien toca un texto sagrado. La pequeña mano del infante se abre y se cierra a reflejo. Jacob sonríe, pero solo a Joseph, solo al hijo de Rachel que queda. Los otros hermanos lo ven. Siempre lo ven, Dan murmura para sí, para Naftali. Otro consentido. Naftali no responde, pero sus ojos dicen suficiente. Recuerdan el favoritismo de su padre, la forma en que el amor de Jacob nunca se ha distribuido equitativamente entre ellos. Los hijos de Lea conocen el peso de ser los segundos elegidos. Los hijos de Bilha y Silpa conocen la punzada de estar aún más abajo en la lista. Y ahora hay dos hijos de Rachel, dos que siempre estarán más cerca del corazón de su padre que todos los demás juntos. El sol comienza su descenso. Jacob lleva a Benjamín de vuelta hacia las tiendas. Joseph camina a su derecha. Los demás hermanos permanecen en el lugar de entierro, sobre las piedras que marcan dónde descansa Rachel. Nadie habla, no lo necesitan. La división en la familia se ha profundizado, se ha hecho permanente, se le ha dado un nombre, Benjamín. Esa noche, el campamento se sume en un sueño inquieto. Jacob yace en su tienda con el recién nacido a su lado, una mano apoyada en el pecho del bebé para sentir la subida y bajada de su respiración. Prueba de vida, frágil y preciosa. Joseph duerme cerca, lo suficientemente cerca para ayudar si el bebé llora. Pero Joseph no duerme en paz, sueña. En el sueño está en un campo bajo un cielo tan denso de estrellas que parece que los cielos pudieran colapsar bajo su propio peso.
Está atando haces de trigo cuando de repente su haz se levanta, se yergue recto. Luego los haces de sus hermanos se juntan alrededor del suyo, 11 en total, y se inclinan. La imagen cambia. Ahora el sol, la luna y 11 estrellas se inclinan ante él, y se siente a la vez exaltado y aterrorizado por la visión. Joseph despierta sobresaltado. Su corazón late con fuerza. La tienda está oscura, excepto por el tenue resplandor de las brasas del fuego exterior. Benjamín duerme a su lado, un pequeño puño cerrado cerca de su boca, ajeno a sueños y destinos, y a la complicada red familiar en la que ha nacido. Joseph extiende la mano, toca la cabeza del bebé con dedos temblorosos. El niño es tan pequeño, tan vulnerable, y sin embargo algo en el espíritu de Joseph se agita. Un saber que no puede nombrar. Susurra en la oscuridad. «Hermanito, nos necesitaremos». Afuera, el trueno retumba a lo lejos. El sonido rueda por las colinas como una advertencia, como una promesa, como la voz de Dios aclarándose la garganta antes de hablar. Las primeras gotas de lluvia empiezan a caer, golpeando contra la tela de la tienda. Joseph se vuelve a acostar, pero el sueño no regresa. Mira las sombras que bailan en la pared de la tienda. La figura de su hermano infante, apenas visible en la penumbra. Algo ha cambiado. El nacimiento de Benjamín ha puesto algo en movimiento que no puede ser deshecho. Joseph lo siente en sus huesos, la forma en que los animales presienten las tormentas antes de que lleguen. Este niño nacido de la pena, llamado para el favor, importará. Todos importarán de formas que aún no pueden imaginar. La lluvia cae con más fuerza. En algún lugar del campamento, uno de los hermanos mayores, Simeón tal vez, o Gad, también yace despierto, mirando el techo de su propia tienda, pensando en el bebé que mató a su madrastra y robó aún más el corazón de su padre. Pensando en Joseph, que ya tiene demasiado de todo, pensando en sueños y haces y estrellas, aunque aún no sabe que Joseph los ha visto. La noche se alarga. Benjamín duerme el sueño profundo e imperturbable del inocente. No sabe que es el hijo de la pena, no sabe que es el hijo de la diestra. No sabe que su propia existencia acaba de hacer la fractura en su familia imposible de ignorar. Solo conoce el calor, la respiración, el sonido del susurro de su hermano en la oscuridad y el trueno que se acerca. Pasan años. Benjamín tiene ahora 7 años, pequeño para su edad pero ágil. Corre por el campamento a la luz temprana de la mañana. Su risa es brillante y despreocupada de una manera que hace que los hermanos mayores nieguen con la cabeza. Se desliza entre las cuerdas de las tiendas y las fogatas, persiguiendo un palo que finge ser una espada, luchando contra enemigos invisibles con la imaginación fiera de un niño que nunca ha conocido el peligro real. Los hermanos mayores ya están trabajando. Gad y Asher pastorean ovejas hacia los pastos del este, sus rostros curtidos por el sol y el viento. Zabulón e Isaacar reparan una sección de un muro de piedra que se ha derrumbado durante la noche. Se mueven con el ritmo constante de hombres que conocen su trabajo, que lo han hecho todos los días desde que tienen memoria. No levantan la vista cuando Benjamín pasa corriendo, no reconocen su juego. Gad se seca el sudor de la frente con el dorso de la mano. Murmura a Asher lo suficientemente alto como para ser oído. Jacob no le deja levantar una cubeta. Es blando. Asher gruñe en señal de acuerdo. Sus ojos siguen el camino del chico por el campamento. Y, al igual que Joseph, el nombre cae entre ellos como una piedra en agua quieta. El silencio se extiende en círculos concéntricos. Ya no hablan a menudo del nombre de Joseph. Han pasado años, 10 años desde aquel día en Dotán cuando todo cambió. 10 años desde la fosa, desde los mercaderes ismaelitas, desde el manto manchado de sangre traído a su padre. 10 años desde que Jacob desgarró sus vestiduras y lloró y se negó a ser consolado. Joseph se ha ido, presumiblemente muerto por todos, excepto por Jacob, quien aún lo llora con un dolor que nunca ha disminuido. Y Benjamín nunca lo conoció. El hermano que lo sostuvo de bebé es ahora nada más que un cuento de fantasmas, un nombre susurrado en la oscuridad, un peso que oprime todo. Solo Jacob y Benjamín no conocen la verdad. Los otros hermanos la llevan como una herida secreta que nunca cura del todo. Benjamín deja de correr. Ha llegado al borde del campamento donde se encuentra la tienda de su padre, más grande que las otras, marcada por los postes gastados que han viajado con Jacob desde que huyó de Esaú todos esos años atrás. El niño se detiene, recuperando el aliento. Y es entonces cuando los ve. Sus hermanos mirándolo.
Sus ojos tienen algo que él es demasiado joven para nombrar, pero lo suficientemente mayor para sentir. Una mezcla de resentimiento y algo más frío. Deja caer el palo y se aleja. Su alegría se evapora como el rocío bajo el sol ascendente. Cae la noche. El campamento se tranquiliza. Benjamín se sienta fuera de la tienda de su padre, dibujando patrones en el polvo con el dedo. Adentro puede oír a Jacob moverse. Los sonidos familiares de la rutina vespertina. Se enciende una lámpara. Las sombras bailan contra las paredes de la tienda. Jacob emerge y Benjamín ve lo que sostiene. Un manto. No cualquier manto. Una túnica de muchos colores tejida con habilidad y esmero. Cada hilo elegido deliberadamente. Los colores capturan la luz de la lámpara. Azul profundo como el crepúsculo, rojo como granadas, dorado como trigo en la cosecha. Es hermoso. Y es exactamente como el manto que Jacob hizo para Joseph hace todos esos años. Jacob se sienta junto a su hijo menor, sus manos nudosas por la edad ahora alisando la tela sobre su regazo. Comienza a trenzar un borde, sus dedos trabajando con precisión experimentada a pesar del temblor que se ha desarrollado en los últimos años. Benjamín observa en silencio durante un largo momento. Finalmente hace la pregunta que lo ha estado inquietando todo el día. ¿Por qué mis hermanos me miran como si fuera un fantasma? Las manos de Jacob se detienen. La pregunta queda suspendida en el aire entre ellos, cargada de implicaciones que el niño no entiende completamente. Jacob aparta el manto y atrae a Benjamín hacia sí, rodeando con un brazo los delgados hombros del niño. Cuando habla, su voz lleva el peso de todas sus pérdidas. Porque eres todo lo que me queda de tu madre. Una lágrima rueda por la mejilla curtida de Jacob, capturando la luz de la lámpara. Y de Joseph. Benjamín conoce a su madre solo a través de historias. Rachel, la hermosa, la amada, la que murió al traerlo al mundo. Conoce a Joseph solo a través del dolor de su padre. A través de la forma en que los ojos de Jacob se pierden cada vez que alguien menciona el nombre, a través del santuario en la esquina de la tienda, donde un manto rasgado y manchado de sangre aún cuelga como un memorial. Jacob toma el rostro de Benjamín entre ambas manos. Lo mira con una intensidad que hace que el respirar del niño se corte. Tú eres mi mano derecha, Benjamín. Nunca olvides que cuando todo lo demás me fue arrebatado, tú permaneciste, me mantuviste vivo cuando quise morir. No eres un fantasma. Eres mi ancla a este mundo. Extiende la mano hacia el nuevo manto y lo drape sobre los hombros de Benjamín. La tela es suave, el peso sorprendente. Benjamín toca los colores con reverencia, entendiendo sin que se lo digan que esto es significativo, que esto significa algo más allá de la mera vestimenta. Afuera de la tienda, Simeón está pasando. Regresa de la guardia nocturna, cansado e irritable. Echa un vistazo hacia la tienda de Jacob y ve la escena a través de la solapa abierta. Su padre drapeando el colorido manto sobre los hombros de Benjamín, de la misma manera que una vez lo hizo para Joseph. El mismo gesto, el mismo favoritismo, el mismo error. El puño de Simeón se cierra lentamente. Su mandíbula se mueve, rechinando los dientes en la oscuridad. Se queda ahí un largo momento, observando, todo su cuerpo rígido por una emoción que ha tenido 10 años para fermentar en algo tóxico. No otra vez. Sí sea entre dientes. Las palabras son apenas audibles, pero llevan veneno. No volveremos a pasar por esto. Se da la vuelta y se aleja, sus pasos pesados en la arena. Detrás de él, Jacob y Benjamín permanecen a la luz de la lámpara. Padre e hijo, ajenos a la tormenta que se gesta en las sombras. Jacob le cuenta a Benjamín historias de Rachel, de cómo reía, de cómo era la única mujer que realmente amó. Benjamín escucha, tratando de imaginar a la madre que nunca conoció, tratando de entender por qué su existencia le costó todo. La lámpara parpadea. Afuera, la noche se profundiza. En algún lugar del campamento, los hermanos mayores se reúnen. No hablan mucho, pero no lo necesitan. Todos vieron el manto. Todos saben lo que significa. La herida que pensaron que había cicatrizado se desgarra de nuevo, cruda y sangrante. Reuben, el primogénito que debería haber sido el favorecido, mira fijamente a su propio fuego. Judá, que ha intentado ser el líder que su padre nunca lo reconoció como, aprieta y afloja sus manos. Simeón, aún enojado por lo que presenció, pasea como un animal enjaulado. Recuerdan lo que sucedió la última vez que Jacob le dio un manto de muchos colores a un hijo.
Recuerdan los sueños que Joseph pronunció, la arrogancia que percibieron en él, la forma en que el amor de su padre envenenó todo. Recuerdan la decisión que tomaron en Dotán, una decisión que aún atormenta a algunos de ellos en las horas profundas de la noche. Y ahora la historia se repite. Otro hijo favorecido, otro manto, otro niño que crecerá pensando que es mejor que ellos, más amado, más bendecido. En la tienda de Jacob, Benjamín se duerme envuelto en el manto, su cabeza apoyada en el lado de su padre. Jacob acaricia el pelo del niño, cantando suavemente. La misma canción que solía cantar a Joseph, la misma canción que amaba a Rachel. Su voz se quiebra en ciertas notas pero continúa, sin querer dejar morir la melodía. No ve las sombras que se ciernen afuera. No ve a sus otros hijos observando, esperando, sus rostros duros a la luz del fuego. No ve el futuro cayendo sobre todos ellos como una tormenta que no pueden esquivar. Solo ve a Benjamín, el hijo de su mano derecha, el niño que lo mantuvo atado a la vida cuando el dolor amenazaba con arrastrarlo. Solo ve al niño que le recuerda cada día a Rachel, a Joseph, a todo lo que ha perdido y a todo lo que aún le queda por perder. La noche se cierra. El manto brilla a la luz de la lámpara, azul, rojo y dorado, hermoso y peligroso, un símbolo de amor que los otros hermanos solo pueden interpretar como rechazo. Y en algún lugar en la oscuridad, el futuro ya está en movimiento. Los acontecimientos se están alineando. Dios está trabajando de maneras que ninguno de ellos puede ver todavía, tejiendo su dolor, sus celos y su amor en un tapiz que tardará décadas en completarse. Pero esta noche solo ven el manto, solo sienten la picadura. Solo recuerdan lo que sucedió la última vez y se preguntan si tendrán la fuerza para tomar una decisión diferente o si están condenados a repetir los mismos pecados de su pasado, generación tras generación, manto tras manto, hijo favorecido tras hijo favorecido. Benjamín duerme inocente, ajeno a que está en el centro de una familia que se desmorona. Pasan 5 años. Benjamín tiene ahora 12 años, esbelto y enjuto, su voz comenzando a quebrarse en los bordes de la niñez. El campamento ha cambiado. Los rebaños son más delgados de lo que solían ser. Las reservas de grano son menores. Cada mañana trae la misma sombría evaluación. Las lluvias no han llegado. La tierra está dura y agrietada, abriéndose como heridas que no curan. La hambruna ha llegado a Canaán, infiltrándose lentamente al principio, luego devorándolo todo a su paso. La hierba se vuelve marrón y quebradiza. Los pozos se secan cada semana. El hogar de Jacob, una vez próspero, ahora raciona cada puñado de cebada, cada vaso de agua. Los rostros de los hermanos se vuelven demacrados. Sus hijos lloran de hambre que no puede ser plenamente satisfecha. Jacob llama a sus hijos. Una mañana se para fuera de su tienda, más viejo ahora, más encorvado, su barba blanca como hueso blanqueado. Benjamín está a su lado, vistiendo el manto a pesar del calor, a pesar de la forma en que hace que los ojos de sus hermanos se endurezcan. Ha aprendido a ignorar sus miradas, o al menos a fingir que lo hace. Hay grano en Egipto, anuncia Jacob. Su voz aún tiene autoridad, aunque tiembla más de lo que solía. He oído informes de mercaderes viajeros. Los almacenes del faraón están llenos. Debéis ir y comprar comida para nosotros, o moriremos de hambre. Los 10 hermanos mayores intercambian miradas. Egipto. Un viaje de semanas por territorio peligroso. ¿Pero qué opción tienen? Los niños tienen hambre. Los rebaños mueren. El orgullo no llenará estómagos vacíos. Los ojos de Jacob recorren a sus hijos contándolos. Luego pone su mano sobre el hombro de Benjamín, acercando al niño. Benjamín se queda conmigo. Las palabras caen como un anuncio de sentencia. Reuben abre la boca para protestar. Luego la cierra. ¿Qué sentido tiene? Todos saben que Benjamín nunca va a ningún lugar peligroso, nunca hace nada arriesgado, nunca enfrenta las mismas dificultades que ellos han soportado desde la infancia. Es protegido, resguardado, mantenido cerca como un tesoro que podría ser robado. Judas se adelanta. Padre, podríamos usar otro par de manos. El viaje es largo. No. El agarre de Jacob en Benjamín se aprieta. Se queda. No lo arriesgaré. Las palabras no dichas flotan en el aire. Ya perdí a Joseph. No perderé a Benjamín, también. Benjamín siente el peso del miedo de su padre, la cadena invisible que lo mantiene atado al campamento.
Mientras sus hermanos se aventuran en el mundo, es lo suficientemente mayor ahora para sentir la punzada, lo suficientemente mayor para preguntarse si ser protegido es solo otra palabra para estar encarcelado. Pero no dice nada. Ha aprendido que discutir con su padre sobre este tema en particular no lleva a ninguna parte. Los hermanos se preparan para el viaje, cargan burros con la poca plata y mercancías que pueden permitirse, llenan odres de agua, afilan cuchillos y revisan las sandalias para ver si están desgastadas. Benjamín los observa trabajar, sintiéndose inútil, sintiendo la familiar mezcla de alivio y vergüenza que proviene de ser dejado atrás. La mañana de su partida, Benjamín se para al borde del campamento, aferrando su manto a sus hombros, aunque el sol ya está ascendiendo caliente. Observa a sus hermanos desaparecer colina arriba. Una línea de hombres y animales haciéndose cada vez más pequeña, hasta que son solo un destello en la distancia. Luego nada en absoluto. Se queda allí mucho después de que se han ido, mirando el horizonte vacío. 12 años y lo suficientemente mayor para ayudar, lo suficientemente mayor para contribuir, lo suficientemente mayor para enfrentar cualquier peligro que sus hermanos enfrenten. Pero en cambio está aquí a salvo, protegido, solo. Las semanas pasan lentamente. Jacob se pone más ansioso con cada día que pasa, paseando por el campamento, preguntándole a Benjamín una docena de veces si ve algo en el horizonte. Benjamín aprende a observar las colinas, buscando la nube de polvo que delata el regreso de sus hermanos. Ayuda con las tareas que se le permiten, remendando tela de tienda, clasificando el poco grano que queda, sacando agua del pozo que se seca cada día. Por la noche se queda despierto preguntándose cómo es Egipto. Preguntándose si sus hermanos están a salvo. Preguntándose cómo se sentiría ser confiado, ser necesario, ser algo más que el hijo favorecido que debe ser protegido de todo daño. Entonces, una tarde, gritos resuenan por el campamento. Benjamín deja caer la cuerda que estaba enrollando y corre hacia la conmoción. Allí, en el camino oriental, figuras se acercan a sus hermanos. Los cuenta rápidamente. 1, 2, 3, 9. Solo 9. Su estómago se hunde. Llegan en caos. Rostros demacrados, ojos atormentados, tiran sacos de grano a los pies de Jacob junto con bolsas de plata que tintinean al golpear el suelo. El sonido debería ser triunfal. Tuvieron éxito, compraron comida. Pero en cambio suena ominoso, como monedas sobre una tumba. Jacob sale de su tienda, su rostro ya perdiendo color. Cuenta a sus hijos. 9. Su voz sale ahogada. ¿Dónde está Simeón? Judá se adelanta. Su voz suena vacía, cada palabra escapa como una confesión. El señor egipcio que rige el grano nos acusó de ser espías. Nos interrogó severamente, exigiendo saber sobre nuestra familia. Le dijimos que éramos 12 hermanos, hijos de un mismo padre, que un hermano ya no existía y que el menor se había quedado en casa con nuestro padre. Benjamín escucha. Su corazón late con fuerza. Un señor egipcio, acusaciones de espionaje. Este es el mundo en el que habitan sus hermanos, el mundo de peligros y consecuencias del que él ha sido mantenido al margen. Judá prosigue y su voz se quiebra ligeramente. No nos creyó. Se quedó con Simeón como garantía, lo arrojó a la prisión. Dijo: si queremos recuperarlo, debemos regresar y debemos traer a Benjamín para demostrar que decimos la verdad. Las palabras golpearon a Jacob como un golpe físico. Retrocede tambaleándose y Benjamín se mueve instintivamente para sostenerlo. Las manos de Jacob agarran los brazos de Benjamín con una fuerza sorprendente, como si el muchacho pudiera desaparecer si no lo sujeta con firmeza. No, la palabra es absoluta. Me quitaste a José. No te llevarás a Benjamín. Los hermanos se estremecen. Incluso después de todos estos años, Jacob todavía les echa en cara lo de José. Aún cree la historia que le contaron, que una fiera salvaje devoró a su hijo predilecto. La culpa los oprime, un peso que nunca disminuye. Rubén intenta un enfoque diferente. Padre, Simeón morirá si no regresamos. El egipcio fue claro. Entonces Simeón muere. La voz de Jacob se quiebra como un trueno. He perdido a José. No perderé al otro hijo de Raquel. Benjamín se queda aquí. No me importa lo que pida ese señor egipcio. Él se queda conmigo. Los hermanos guardan silencio. No hay nada más que decir. Su padre ha tomado su decisión. La misma decisión que toma siempre. Benjamín por encima de todo. Benjamín por encima de todos. Benjamín incluso por encima de la vida de Simeón. Esa noche, Benjamín no puede dormir.
Se escabulle de la tienda de su padre y camina por el campamento silencioso. El grano que trajeron sus hermanos ya está siendo racionado, distribuido a la familia extendida, a los sirvientes, a los niños con ojos vacíos y vientres hinchados. Durará semanas, quizás un mes. ¿Y luego qué? Se encuentra al borde del campamento mirando hacia el sur, hacia Egipto, hacia la tierra donde Simeón está en una prisión egipcia por su culpa, porque él no estuvo allí para demostrar que sus hermanos decían la verdad, porque su padre no lo deja formar parte de la supervivencia de la familia. Se arrodilla en el polvo, trazando letras hebreas con el dedo, como lo ha hecho desde la infancia. Cuando necesita pensar, escribe el nombre de su madre, Raquel, luego el suyo, Benjamín. Luego, con vacilación, escribe el nombre que ha oído susurrar toda su vida, pero que apenas recuerda, José. Una lágrima cae, emborronando las letras. La humedad convierte el polvo en barro, borrando los nombres. Susurra en la oscuridad. ¿Soy una maldición o una bendición? La pregunta lo ha perseguido desde que tuvo edad suficiente para comprender que su nacimiento mató a su madre. Desde que se dio cuenta de que su propia existencia parece causar dolor a sus hermanos que lo resentían, a su padre que lo asfixiaba con amor, a Simeón que estaba en prisión porque Benjamín estaba a salvo en casa. Detrás de él, una voz habla suavemente. Ninguna de las dos, eres ambas cosas. Benjamín se da la vuelta. Judá está allí, su rostro semioculto en la sombra. Se acerca, se sienta junto a su hermano menor. Por un largo momento, ninguno habla. Entonces Judá extiende la mano y traza con su propio dedo en el polvo, escribiendo y borrando, escribiendo y borrando. Nuestro padre amaba a tu madre más que a la vida, dice Judá en voz baja. Cuando ella murió, algo en él murió también. Tú eres todo lo que le queda de ella. ¿Puedes culparlo por aferrarse? Simeón se está muriendo por mi culpa, susurra Benjamín. Simeón está en prisión por decisiones tomadas mucho antes de que nacieras. La voz de Judá lleva peso. Lleva secretos que Benjamín no comprende del todo. Esta familia se ha estado rompiendo durante mucho tiempo, hermanito. Tú no la iniciaste. Benjamín mira a Judá. Lo mira de verdad. Ve agotamiento, culpa y algo más. Una determinación que no había visto antes. El grano se acabará, dice Benjamín. No es una pregunta. Y padre tendrá que dejarme ir. Judá asiente lentamente. Sí. O moriremos todos de hambre, incluso él, incluso tú. Se sientan en silencio, observando cómo las estrellas emergen una a una en el cielo. Las mismas estrellas que brillaron la noche en que nació Benjamín. La noche en que José soñó con estrellas y gavillas y destinos que ninguno de ellos podía imaginar. Benjamín se levanta quitándose el polvo de su abrigo. El abrigo que lo marca como favorecido, especial, separado de sus hermanos. Por primera vez, se pregunta si el abrigo es un regalo o un objetivo, si el amor de su padre es protección o prisión. Cuando el grano se acabe, dice Benjamín en voz baja, iré, le diré a padre que me voy. Judá se levanta a su lado, posa una mano pesada en el hombro del muchacho, y juraré mi vida por la tuya. No permitiré que te suceda lo que le sucedió a José. Las palabras quedan suspendidas en el aire. Benjamín no sabe lo que le sucedió a José. No realmente. Pero oye la promesa en la voz de Judá. Oye algo que cambia. Alguna vieja deuda que se cobra. Regresan a las tiendas juntos. El campamento está en silencio, excepto por el sonido de los niños hambrientos gimiendo en sus sueños. Excepto por el susurro del viento sobre la tierra agrietada. Excepto por el lento e implacable avance de un futuro que no será negado. Benjamín se acuesta en la tienda de su padre, escuchando la respiración trabajosa de Jacob en la oscuridad. El anciano duerme intranquilo, atormentado por sueños de pérdida. Y Benjamín comprende, quizás por primera vez, que el amor de su padre es tanto el mayor regalo que jamás ha recibido, como la carga más pesada que jamás llevará. Afuera, las estrellas giran en el cielo. En Egipto, Simeón se sienta en la oscuridad, esperando. Y la hambruna se profundiza día a día, llevándolos a todos hacia una confrontación para la que ninguno está preparado. Pero preparados o no, se acerca. El grano se agota una mañana fría, 3 meses después. Jacob envía a un siervo a revisar el almacén, y el hombre regresa con las manos vacías y los ojos aún más vacíos. No queda nada, mi señor, ni siquiera espigaduras.
Los llantos de los niños se vuelven más agudos ahora, teñidos de desesperación real. Los rebaños son esqueléticos. Las costillas se asoman entre la piel. 2 corderos murieron anoche. Pronto no serán solo animales. Jacob lo sabe. Todos lo saben. Llama a sus hijos. Su rostro está gris. Sus movimientos lentos. Cuando habla, cada palabra suena como si le costara algo vital. Deben regresar a Egipto. Compren más grano. Judá da un paso al frente inmediatamente, como si hubiera estado esperando este momento. Su voz es firme, inflexible, de una manera a la que Jacob no está acostumbrado de su cuarto hijo. El hombre fue claro. Padre, no regresamos sin Benjamín. Si llegamos sin él, ni siquiera nos concederán una audiencia. Nos rechazarán o, peor aún, nos arrestarán como los espías de los que nos acusó. Simeón se pudrirá en esa prisión, y nosotros moriremos de hambre aquí. Esas son nuestras opciones. Las manos de Jacob comienzan a temblar. ¿Por qué le dijiste que tenías otro hermano? ¿Por qué hablaste de Benjamín en absoluto? La voz de Rubén interviene con amargura. El hombre nos interrogó específicamente, padre. ¿Tienes otro hermano? ¿Tu padre todavía vive? ¿Qué se suponía que íbamos a hacer? ¿Mentirle al segundo hombre más poderoso de Egipto? Nos tenía rodeados de guardias. Una palabra suya y todos estaríamos muertos. Jacob se aparta, sus hombros temblando. Benjamín observa cómo su padre se desmorona. Observa al viejo que siempre pareció tan fuerte revelar el corazón aterrorizado que hay debajo. A Jacob no le preocupa el grano ni la supervivencia. Le preocupa perder el último vestigio de Raquel que le queda. Judá se acerca a su padre. Cuando vuelve a hablar, su voz se suaviza, pero el acero permanece debajo. Envía al muchacho conmigo. Yo seré personalmente responsable de él. Si no te lo devuelvo, si no lo coloco sano y salvo de nuevo en tus brazos, que yo cargue con la culpa para siempre, que sea sobre mi cabeza por el resto de mi vida. La promesa es absolutamente bíblica, el tipo de juramento que no se puede romper sin destruir el alma de quien lo hace. Benjamín siente el peso de ello posarse sobre el momento como una manta de nieve, hermosa y sofocante a la vez. Jacob mira a Judá durante mucho tiempo. Ve algo en el rostro de su hijo que no había visto antes. Un hombre dispuesto a dar su vida, dispuesto a vincularse a un juramento que podría costarle todo. Es lo opuesto al favoritismo. Es la forma más pura de amor. Sacrificio sin condición. Finalmente la resistencia de Jacob cede. Su voz es apenas un susurro. Si debe ser, entonces debe ser. Lleva a Benjamín. Hace una pausa. Toma una respiración temblorosa. Pero lleva el doble de plata. Lleva regalos para este señor egipcio. Bálsamo y miel, especias y mirra, pistachos, nueces y almendras. Lo que sea que nos quede que pueda ablandar su corazón. Y que el Shaddai te conceda misericordia ante el hombre, para que libere a Simeón y os envíe a todos de regreso sanos y salvos. Se vuelve hacia Benjamín. Toma el rostro del muchacho entre sus manos curtidas. Las lágrimas corren por las mejillas de Jacob, atrapándose en su barba blanca. Si soy despojado, soy despojado. Pero regresa a mí, hijo mío. Por favor, regresa. Benjamín asiente, incapaz de hablar por el nudo en su garganta. Tiene 12 años y está a punto de dejar todo lo que ha conocido, a punto de adentrarse en un mundo que ya se ha tragado a un hermano y ha encarcelado a otro, pero también siente alivio. Por fin, deja de ser el protegido. Por fin, puede importar de una manera que no sea solo ser protegido. El viaje a Egipto dura 2 semanas. Benjamín camina junto a Judá aprendiendo el ritmo del viaje. El dolor en los pies después de horas caminando, la forma en que el polvo se mete en todo. El cuidadoso racionamiento del agua en el desierto se extiende. Sus hermanos lo tratan de manera diferente en el camino. No con calidez exactamente, sino con una especie de respeto cansado. Ha demostrado algo solo por venir. Por la noche, sentados alrededor de las fogatas, Benjamín escucha hablar a sus hermanos. Discuten al señor egipcio en tonos de miedo y confusión. Había algo extraño en él, dice Isaacar. La forma en que nos miraba como si estuviera buscando algo. Habló a través de un intérprete, añade Zabulón.
pero juro que vi reconocimiento en sus ojos cuando hablamos hebreo, como si entendiera cada palabra. Benjamín archiva estos detalles, construyendo una imagen del hombre al que están a punto de enfrentarse, un poderoso egipcio que hace preguntas extrañas, que encarcela primero y luego investiga, que exige ver a un hermano menor por el que no tiene motivos para preocuparse. Llegan a Egipto por la tarde y la respiración de Benjamín se corta. Nunca ha visto algo así. Los enormes edificios de piedra, el ancho Nilo fluyendo como un río de plata, las multitudes de personas hablando idiomas que no reconoce. Canaán se siente pequeño y provinciano comparado con esto. Egipto es imperio, es poder, es civilización a una escala que no podría haber imaginado. El centro de distribución de grano es enorme. Funcionarios egipcios se mueven con eficiencia burocrática, procesando a cientos de personas. Pero cuando los hermanos de Benjamín se acercan y dan sus nombres, todo cambia. Los ojos de un funcionario se abren. Envía un corredor. En cuestión de minutos, guardias egipcios los rodean. No hostiles, sino firmes. Deben venir con nosotros a la casa de Zapanat Panea. Benjamín no sabe qué significa ese título, pero sus hermanos saben. Este es el señor egipcio, el que retiene a Simeón, el que tiene todos sus destinos en su mano. Son conducidos por calles que se vuelven progresivamente más grandiosas hasta que llegan a una casa que es más palacio que residencia. La arquitectura es egipcia, columnas y jardines, estanques de agua que reflejan el cielo. Pero hay algo más aquí también, algo que hace que la piel de Benjamín se erice con una emoción que no puede nombrar. Son conducidos a un gran patio. Los sirvientes traen agua para lavarles los pies, una cortesía que confunde a los hermanos. ¿Son invitados o prisioneros? La línea parece peligrosamente borrosa. Entonces aparece. El señor egipcio entra en el patio vestido con lino fino, sus ojos delineados con carbón al estilo egipcio, un pesado collar de oro alrededor de su cuello. Es más joven de lo que Benjamín esperaba, quizás 30 años, con una presencia que exige atención, pero son sus ojos los que detienen el corazón de Benjamín, oscuros e intensos, y fijos inmediatamente en el hermano menor del grupo. El señor habla en rápido egipcio a su mayordomo, quien traduce: «¿Es este tu hermano menor del que me hablaste?». Pero Benjamín podría jurar que los ojos del señor ya saben la respuesta. Podría jurar que hay algo en esa mirada que es más que curiosidad. Judá empuja ligeramente a Benjamín hacia adelante. «Sí, mi señor, este es Benjamín, nuestro hermano menor». El señor egipcio se acerca. Estudia el rostro de Benjamín con una intensidad casi dolorosa, como si memorizara cada rasgo. Luego habla directamente a Benjamín, y aunque las palabras vienen a través del intérprete, hay algo en el tono que hace temblar a Benjamín. «Dios sea misericordioso contigo, hijo mío». El egipcio se aparta bruscamente, sus hombros rígidos. Lanza una orden y desaparece en una cámara interior. Los hermanos intercambian miradas confusas. ¿Qué acaba de pasar? Los dejan esperando lo que parecen horas. Los sirvientes traen mesas, preparan un festín. Los hermanos son sentados en un orden específico. Y Benjamín nota algo extraño. Están dispuestos de mayor a menor, perfectamente. ¿Cómo un señor egipcio sabría su orden de nacimiento? ¿Cómo podría organizarlos así a menos que alguien se lo dijera? Rubén murmura entre dientes: «Esto está mal, algo aquí está muy mal». El señor egipcio regresa, su rostro ahora sereno, aunque sus ojos están ligeramente rojos. Se sirve la comida. Benjamín observa asombrado cómo los sirvientes egipcios traen plato tras plato, carne y pan y verduras. Más comida de la que ha visto en meses. Las porciones que les sirven son 5 veces más grandes que las que reciben sus hermanos. 5 veces. Los hermanos lo notan. Sus ojos se clavan en Benjamín, luego en el señor egipcio, tratando de entender el favoritismo, tratando de dar sentido a una situación que desafía toda lógica. El señor hace preguntas a través de su intérprete sobre su padre, sobre sus vidas, sobre su familia. Cada pregunta parece diseñada para cortar más profundo, para sondear viejas heridas. ¿Tu padre está bien? ¿Sigue vivo? Cuando confirman que Jacob vive, algo cruza el rostro del egipcio. Alivio, dolor. Benjamín no puede distinguirlo. La comida termina. El señor ordena que sus sacos sean llenados con grano. Ordena que su plata les sea devuelta en secreto. Ordena provisiones para su viaje. Luego se inclina hacia su mayordomo, susurrando instrucciones que Benjamín no puede oír del todo.
Los ojos del mayordomo se abren, pero asiente. Esa noche, Benjamín duerme en el lujo egipcio por primera vez en su vida, en una cama blanda bajo sábanas de lino, en una habitación con paredes pintadas que representan dioses egipcios que no reconoce. Debería sentirse agradecido. En cambio, se siente observado, estudiado, como si toda esta situación fuera una prueba que no entiende. Se arrodilla junto a la cama y traza letras hebreas en la fina capa de polvo en el suelo. Un hábito que no puede romper ni siquiera aquí. Escribe el nombre de su madre, Raquel. Escribe el nombre de su hermano, José. Susurra en la oscuridad. ¿Soy una maldición o una bendición? No llega respuesta, solo silencio y el sonido distante del Nilo fluyendo interminablemente hacia el mar. En otra cámara, el señor egipcio se sienta solo. Su fachada egipcia se ha desmoronado. Las lágrimas corren por su rostro mientras mira un pequeño objeto en sus manos, un trozo de tela de lana manchada y descolorida. Del mismo azul que el abrigo que Benjamín llevaba al llegar. Del mismo azul que amaba Raquel. Susurra un nombre en hebreo, el idioma de su infancia, el idioma que no ha hablado en voz alta en 13 años. Benjamín, hermanito, no me conoces, pero yo te conozco. Te sostuve el día que naciste. La mañana llega demasiado pronto. Los hermanos se despiertan antes del amanecer. Sus sacos cargados, sus burros preparados. Están ansiosos por irse, por alejarse de este extraño señor egipcio y su inquietante atención. Parten al amanecer, aliviados de dirigirse a casa. Están a apenas 1 hora de la ciudad cuando lo oyen. El estruendo de cascos detrás de ellos, guardias egipcios armados y furiosos. El mayordomo cabalga a su cabeza, su rostro severo. Los hermanos se congelan, terror los inunda. ¿Ahora qué? ¿Qué han hecho? La voz del mayordomo es fría. ¿Por qué habéis pagado el bien con el mal? ¿Por qué habéis robado la copa de plata de mi señor, la copa que usa para adivinación? ¿Robado? La voz de Rubén se quiebra. Mi señor, nunca lo haríamos. Incluso trajimos de vuelta la plata que encontramos en nuestros sacos la última vez. ¿Por qué robaríamos plata u oro de la casa de su maestro? Busquen. Si la encuentran con alguno de nosotros, que muera ese hombre. El resto de nosotros nos convertiremos en sus esclavos. El mayordomo desmonta, su rostro indescifrable. Muy bien. El que tenga la copa en su saco será esclavo de mi señor. El resto de ustedes pueden irse libres. Abren los sacos confiados en su inocencia. La búsqueda comienza con el mayor, Rubén. Nada. Simeón, liberado de prisión solo para este viaje. Nada. Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Gad, Aser, Dan, Neftalí, nada. Luego Benjamín. La mano del mayordomo se introduce en el saco de grano de Benjamín. El tiempo parece ralentizarse, los hermanos contienen la respiración. Los dedos del mayordomo se cierran alrededor de algo duro, metálico. Saca una ornamentada copa de plata, que brilla al sol de la mañana. El mundo de Benjamín se inclina. No, no lo hice, nunca lo hice, pero nadie escucha. La voz del mayordomo corta el aire como una cuchilla. Se ha encontrado la copa. Benjamín regresará con nosotros como esclavo de mi señor. Los demás, váyanse. El rostro de Judá se queda pálido. Su juramento a Jacob resuena en sus oídos. Seré personalmente responsable. Si no lo devuelvo, que yo cargue con la culpa para siempre. Las muñecas de Benjamín son apresadas por guardias egipcios. La copa en su saco, un ladrón, un esclavo, todo lo que su padre temía ha sucedido. Y Judá, cayendo de rodillas en el polvo, sabe que acaba de recibir una elección. Dejar que otro hijo favorecido sea llevado o hacer lo que no pudo hacer hace 13 años. Salvarlo. Se rasgan la ropa. Todos ellos. El sonido de la tela desgarrándose llena el aire, un gesto de luto, de pérdida catastrófica. Las manos de Judá tiemblan mientras recarga su burro, mientras ayuda a sus hermanos a hacer lo mismo. Nadie habla. ¿Qué hay que decir? Todos vieron la copa. Todos saben lo que significa. Benjamín se interpone entre dos guardias egipcios, sus manos aún no atadas, pero la amenaza implícita en su presencia. Su rostro está blanco, sus ojos muy abiertos en la comprensión. No la tomé, sigue diciendo. Nunca la toqué. No importa, dice uno de los guardias en hebreo acentuado. Estaba en tu saco. Eso es todo lo que importa. Regresan a la ciudad mientras el sol sube más alto, volviendo el día implacablemente brillante. Benjamín tropieza una vez
y un guardia le agarra el brazo, no bruscamente, sino con firmeza. El toque se siente como el cierre de una trampa. Todo en él grita que corra. ¿Pero a dónde iría? Esto es Egipto. Tiene 12 años y está solo en un imperio que devora a la gente entera. De vuelta en el palacio, los llevan al gran salón. El señor egipcio se sienta en un estrado elevado, su rostro tallado en piedra. La luz de la mañana se filtra a través de altos ventanales, volviendo todo afilado e implacable. Funcionarios egipcios bordean las paredes. Esto es formal ahora. Esto es juicio. Los hermanos se postran, rostros contra el suelo. Benjamín es empujado hacia abajo con ellos, su mejilla presionando contra el frío mosaico. Desde este ángulo, todo lo que puede ver son pies, sandalias egipcias, el dobladillo de finas túnicas de lino, las patas ornamentadas de la silla que sostienen el asiento del poder. La voz del Señor, cuando llega a través del intérprete, es fría. ¿Qué es esta acción que habéis hecho? ¿No sabíais que un hombre como yo puede, de hecho, practicar la adivinación? ¿Que descubriría vuestro robo? Judá levanta la cabeza ligeramente. Su voz es cruda, despojada de todo excepto desesperación. ¿Qué podemos decir a mi Señor? ¿Qué podemos decir? ¿Cómo podemos redimirnos? Dios ha revelado la culpabilidad de vuestros siervos. Todos nosotros somos ahora esclavos de mi Señor. Tanto nosotros como aquel en cuya mano se encontró la copa. El corazón de Benjamín late con fuerza. Todos son esclavos. Sus hermanos renunciarían a su libertad por él. Los hermanos que le han resentido toda su vida, que le miraban como si fuera un fantasma, que nunca le quisieron cerca, se encadenarían a la esclavitud antes que dejarle atrás. Pero el señor egipcio niega con la cabeza. Cuando habla hay algo extraño en su tono, algo casi doloroso. Lejos de mí hacer tal cosa. Solo el hombre en cuya mano se encontró la copa será mi esclavo. En cuanto al resto de vosotros, id en paz a vuestro padre. Las palabras caen como mazazos. Idos a casa, dejad a Benjamín. Volved a Jacob sin el hijo al que os hizo jurar proteger. El mismo patrón, la misma pérdida. La historia se repite como una maldición inquebrantable. Judá no se levanta. En cambio, se arrastra de rodillas, acercándose al sitial elevado. Los guardias se tensan. Sus manos se mueven hacia sus armas. Pero el Señor levanta una mano ligeramente, un gesto que los detiene en seco. Por favor, mi Señor. La voz de Judá se quiebra. Permitid que vuestro siervo hable una palabra al oído de mi Señor. Por favor, no os enfadéis con vuestro siervo, aunque seáis igual a Faraón. El Señor se inclina ligeramente. Hablad. Y Judá lo hace. Las palabras brotan de él como agua de un sistema roto, como sangre de una herida que ha supurado durante 13 años. Mi Señor preguntó a sus siervos, ¿tenéis padre o hermano? Y nosotros le dijimos, tenemos un padre anciano y un hermano joven, el hijo de su vejez. Su hermano ha muerto, y él es el único que queda de los hijos de su madre, y su padre le ama. Benjamín oye las palabras y siente su peso. Él es el único que queda de los hijos de su madre. José ha muerto. Es todo lo que queda de Raquel. La responsabilidad lo aplasta. Judá continúa, su voz cobrando fuerza mientras las lágrimas corren por su rostro. Vos nos dijisteis, traedlo ante mí para que pueda fijar mis ojos en él. Y nosotros os dijimos, el muchacho no puede dejar a su padre, si se va, su padre morirá. Pero vos dijisteis a vuestros siervos, a menos que vuestro hermano menor venga con vosotros, no volveréis a ver mi rostro. Las manos del señor egipcio se aferran a los brazos de su silla. Sus nudillos se ponen blancos. Volvimos a vuestro siervo, nuestro padre, y le dijimos vuestras palabras cuando dijo, id de nuevo y compradnos comida. Le dijimos que no podíamos ir a menos que nuestro hermano menor fuera con nosotros, y mi padre nos dijo. La voz de Judá se quiebra por completo ahora. Las lágrimas ahogan las palabras. Dijo, sabéis que mi esposa me dio 2 hijos, uno me dejó. Y yo dije, ciertamente ha sido desgarrado, y nunca lo he vuelto a ver. Si me quitáis también a este, y le ocurre algún daño, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Benjamín cierra los ojos. Puede oír la voz de su padre en las palabras de Judá. Puede sentir el terror de Jacob.
Puede ver el rostro del anciano desmoronarse al regresar sin él. Judá se arrastra aún más cerca. Todo su cuerpo tiembla. Ahora, mi señor, cuando vengo a vuestro siervo, mi padre, y el muchacho no está con nosotros. Su vida está tan ligada a la vida del muchacho. Cuando vea que el muchacho no está con nosotros, morirá. Y nosotros haremos descender las canas de vuestro siervo, nuestro padre, con dolor al Seol. El salón está absolutamente silencioso. Incluso los funcionarios egipcios han dejado de moverse, de respirar. Todos observan el colapso total de Judá. Este hombre orgulloso reducido a sollozar en el suelo de un palacio extranjero. Le di mi palabra personal a mi padre por el muchacho. Judá jadea. Dije, si no te lo devuelvo, cargaré con la culpa ante ti para siempre. Así que ahora, por favor. Su voz se eleva a algo cercano a un grito. Por favor, permitid que vuestro siervo permanezca en lugar del muchacho como esclavo de mi señor. Dejad que el muchacho regrese con sus hermanos. ¿Cómo puedo volver a mi padre si el muchacho no está conmigo? No puedo soportar ver el mal que vendrá sobre mi padre. Las palabras quedan suspendidas en el aire como humo de un sacrificio. Judá se ha ofrecido por completo. Su libertad, su futuro, su vida. Por Benjamín, por el chico que una vez resentió. El hijo predilecto que llevaba el manto que les recordaba a todos a José. Judá, que participó en la venta de José a la esclavitud, ahora se ofrece a ser el mismo esclavo para salvar al hermano completo de José. Benjamín mira fijamente la forma postrada de Judá. Los hombros de su hermano se agitan con sollozos, y algo se quiebra dentro de él. Esto es amor. Esto es lo que parece cuando un hombre deja de elegir la amargura y elige el sacrificio en su lugar. Cuando deja de repetir los pecados del pasado y toma una decisión diferente. El señor egipcio se levanta bruscamente. El movimiento es tan repentino que todos se sobresaltan. Todo su cuerpo tiembla. Abre la boca, la cierra, la abre de nuevo. Su rostro se contorsiona de emoción que ya no puede contener. Grita algo en egipcio, áspero, imperioso. Los funcionarios y siervos miran confundidos, luego asustados. Grita de nuevo más fuerte, y esta vez entienden. Huyen todos ellos. La sala se vacía en segundos, hasta que solo quedan los 11 hermanos, aún postrados en el suelo, aterrorizados y confundidos. El silencio que sigue es ensordecedor. Benjamín puede oír su propio latido. Puede oír la respiración entrecortada de Judá. Puede oír los pasos del señor egipcio mientras desciende de su trono. Cuando el señor habla de nuevo, su voz es diferente. El acento ha desaparecido. Las palabras son hebreo puro, sin filtrar por un intérprete, modeladas por una lengua que aprendió en la infancia en las tiendas de Jacob. Fuera todos. Las cabezas de los hermanos se levantan de golpe. ¿Hebreo? El señor egipcio habla hebreo. Hebreo perfecto. Hebreo con el acento de casa. El señor se lleva la mano y se quita el cuello, sus anillos. Sus manos van a su rostro, limpiando el carbón alrededor de sus ojos, el maquillaje egipcio que enmascara sus rasgos. Y mientras el disfraz cae, Benjamín ve lo que estaba oculto debajo. Un rostro que no conoce, pero que de alguna manera sí. Un rostro que su padre describió en historias contadas junto a fuegos moribundos. Un rostro que vio una vez hace 13 años cuando era demasiado joven para recordar, pero lo suficientemente mayor para llevar la impronta en algún lugar profundo de su alma. La voz del Señor se quiebra por completo. Está llorando ahora. Grandes sollozos que sacuden todo su cuerpo. Las palabras salen estranguladas, desesperadas. Soy José. Las dos palabras detonan como truenos en un espacio cerrado. Los hermanos retroceden como si hubieran sido golpeados. Rubén emite un sonido ahogado. El rostro de Simeón se vuelve gris. Judá, todavía de rodillas, mira con la boca abierta, incapaz de procesar lo que está oyendo. Soy José, dice el Señor de nuevo, más fuerte, como si decirlo con más fuerza lo hiciera real. Y soy vuestro hermano, José, a quien vendisteis a Egipto. La mente de Benjamín se niega a aceptarlo. José, su hermano José, el hermano muerto, el hermano llorado, el fantasma que ha perseguido toda su vida, aquí de pie, vivo, vestido con lino egipcio, hablando en el idioma de su infancia. José se acerca a ellos y ellos retroceden como animales asustados. Él se detiene, la comprensión inunda su rostro. Le tienen miedo, le temen a lo que pueda hacer, a la venganza que pueda exigir.
al poder que ahora tiene sobre ellos. Pero los ojos de José encuentran a Benjamín, solo a Benjamín. Cae de rodillas para que estén al mismo nivel. Sus manos se extienden temblando y acunan el rostro de Benjamín como lo hace Jacob, como lo hace la familia. Hermanito, susurra José. Las lágrimas corrían por su rostro, goteando sobre sus túnicas egipcias. Eras un bebé cuando me fui. Llorabas en los brazos de papá. No me recuerdas, pero yo te recuerdo. Te sostuve. Me prometí a mí mismo que te volvería a ver. Benjamín mira fijamente los ojos de José. Oscuros, intensos, llenos de una mezcla de alegría y dolor tan profunda que parece imposible que un ser humano pueda contenerla. Este es José, su hermano José. No muerto, no desgarrado por animales. Aquí, vivo. ¿Cómo? La voz de Benjamín es apenas audible. La sonrisa de José es cristal roto, afilada con dolor, atrapando la luz en ángulos extraños. Dios me envió por delante. Su voz está cargada de emoción. Todo lo que sucedió, el pozo, la esclavitud, las falsas acusaciones, la prisión, todo. Dios lo quiso para salvar vidas, para salvar a nuestra familia, para salvarte a ti. Abraza a Benjamín, abrazándolo con fuerza. Y Benjamín puede sentir todo el cuerpo de su hermano temblando de sollozos. Por encima del hombro de José, Benjamín ve a sus otros hermanos, paralizados por el shock y el terror, incapaces de moverse, incapaces de hablar. José suelta a Benjamín lentamente, a regañadientes, y se vuelve para enfrentarse a los demás. Siguen congelados esperando el juicio, el castigo, el golpe del martillo. La voz de José es suave pero firme. Acercaos a mí, por favor. No se mueven. No pueden. El miedo los tiene anclados al suelo. Por favor, dice José de nuevo. No os voy a hacer daño. Acercaos. Lentamente, como hombres que se acercan a un animal salvaje que podría atacar, avanzan. José espera hasta que están lo suficientemente cerca para ver su rostro claramente. Lo suficientemente cerca para reconocer los rasgos que conocían en su juventud, ahora maduros, ahora egipcios, pero fundamentalmente los mismos. Soy José, vuestro hermano, dice. Cada palabra cuidadosa y clara. El que vendisteis a los ismaelitas. Y ahora no os angustiéis ni os enojéis con vosotros mismos por haberme vendido aquí, porque Dios me envió delante de vosotros para preservar la vida. La teología es asombrosa. El perdón implícito en ella es casi cruel en su totalidad. Lo vendieron, lo desnudaron y lo arrojaron a un pozo y lo vendieron como ganado. Y él les dice que no se angustien. La hambruna ha estado en la tierra durante 2 años. José continúa, su voz se estabiliza. Todavía quedan 5 años en los que no habrá ni arado ni cosecha. Dios me envió delante de vosotros para preservar para vosotros un remanente en la tierra, y para manteneros vivos por una gran salvación. Así que no fuisteis vosotros quienes me enviasteis aquí, sino Dios. Benjamín observa los rostros de sus hermanos mientras procesan esto. Rubén llorando, Simeón negando con la cabeza con incredulidad. El rostro de Judá pasando por una docena de emociones. Shock, alivio, culpa, asombro. José se acerca a ellos de nuevo, y esta vez no retroceden. Me ha hecho padre de Faraón, señor de toda su casa y gobernante de toda la tierra de Egipto. Debéis apresuraos y subir a mi padre y decirle: tu hijo José dice, Dios me ha hecho señor de toda Egipto. Desciende a mí, no te demores. Los detalles prácticos los anclan un poco. Un plan, acción, algo que hacer con el peso insoportable de este momento. Viviréis en la tierra de Gosén, dice José. Vosotros y vuestros hijos y los hijos de vuestros hijos, vuestras ovejas y vuestros ganados, y todo lo que tenéis. Os proveeré allí. Porque todavía quedan 5 años de hambruna, para que vosotros y vuestra casa no caigáis en la pobreza. Hace una pausa. Sus ojos se mueven de rostro en rostro, deteniéndose más tiempo en Benjamín. Podéis verlo vosotros mismos. Y mi hermano Benjamín puede ver que soy yo, José, quien os habla. Contadle a mi padre todo mi honor en Egipto y todo lo que habéis visto. Apresuraos y traed a mi padre aquí. Entonces José se quiebra de nuevo. Abraza a Benjamín y llora sobre su hombro.
Benjamín, de 12 años y completamente abrumado, lo abraza y se aferra a él, sintiendo los años de separación colapsar en este único momento de reunión. José besa a Benjamín, luego se acerca a sus otros hermanos, los besa a cada uno, llora sobre cada uno de ellos, y lenta, vacilante, ellos también comienzan a llorar. La presa se rompe, años de culpa y dolor brotan. Se abrazan y sollozan por José perdido, por José encontrado, por la familia que se rompió y que de alguna manera imposible se está volviendo a armar. Benjamín observa entre lágrimas cómo sus hermanos abrazan a José. Ve a Judá caer en los brazos de José. Ve a los dos aferrándose el uno al otro como hombres que se ahogan. Ve la forma en que José los abraza, no con el agarre de la venganza, sino con el agarre de un hermano que los ha llorado tanto como ellos lo lloraron a él. Y Benjamín entiende algo profundo. Él no era el ancla, él era el catalizador. Su presencia obligó a Jacob a dejar que los hermanos regresaran a Egipto. Su existencia mantuvo a Jacob con vida el tiempo suficiente para ver este día. Su casi captura obligó a Judá a tomar la decisión que no pudo tomar con José: ofrecerse a sí mismo en lugar del hijo del dolor, el hijo de la mano derecha. Ambos, siempre ambos. Dios no desperdicia nuestro dolor. Lo planta, lo riega con lágrimas y trae vida que aún no podemos ver. José finalmente se aparta, secándose los ojos. Su rostro es un desastre. El carbón manchado de lágrimas se corre a través del maquillaje egipcio, pero su sonrisa es radiante. Después, mis hermanos hablaron con él. El texto dirá que palabras sencillas para un momento que reescribe la historia. Hablan, explican, confiesan y José escucha, perdona, reformula su pecado como providencia, su crueldad como el mismo instrumento de salvación. La copa de plata queda olvidada sobre una mesa cercana, la prueba que Benjamín falló. La trampa que no era realmente una trampa, sino una preparación para este momento, para el discurso de Judá, para la revelación para que la familia enfrente su pasado y elija un futuro diferente. Afuera, los sirvientes egipcios esperan nerviosos, sin saber qué caos se está desarrollando en la sala del trono. Pero adentro, 11 hermanos rodean a un duodécimo, y el sonido de los lamentos se eleva como incienso hacia un Dios que se especializa en convertir tumbas en jardines. Benjamín mira a José, su hermano, su guardián, el fantasma hecho carne, y susurra: «Mantuviste vivo a papá, pero también me mantuviste a mí, te sentí toda mi vida». En cada historia que contaba, en cada manto que hacía, en cada lágrima que derramaba, estabas ahí. José toca de nuevo el rostro de Benjamín, memorizándolo. Quiero decir, lo mantuviste vivo para mí. Fuiste mi ancla cuando no tenía nada. Pensar en ti creciendo, la necesidad de verte de nuevo, me mantuvo en marcha en prisión, en esclavitud, en las noches más oscuras cuando pensé que Dios me había olvidado. Se abrazan de nuevo. Y la familia que estaba rota comienza en este momento a sanar. La noticia se extiende por el palacio de Faraón como fuego por hierba seca. Los sirvientes que huyeron de la sala del trono susurran a los guardias. Los guardias susurran a los funcionarios. Los funcionarios susurran a los cortesanos. En una hora todos lo saben. El visir hebreo se ha reunido con su familia. Los hermanos que creía muertos están vivos. El hermano menor por el que lloró está delante de él. El propio Faraón oye el informe y manda llamar a José. Cuando José llega, todavía desaliñado, con los ojos rojos, la compostura egipcia completamente hecha añicos, Faraón lo mira con algo parecido a la ternura. Este es el hombre que salvó a Egipto, que interpretó sueños cuando todos los magos fallaron, que convirtió la hambruna en una oportunidad para la consolidación del poder. Si la familia de José está viva, entonces José estará completo. Y un José completo vale más para Egipto que todo el grano en los almacenes. Traedlos, dice Faraón simplemente. Vuestro padre, vuestros hermanos, todos ellos, dadles la mejor tierra de Egipto, la tierra de Gosén, que se establezcan allí con sus rebaños, y si alguno de ellos es hombre capaz, ponedlo a cargo de mi propio ganado. Hace una pausa, luego añade con una leve sonrisa. Enviad carros desde Egipto para que vuestro padre no tenga que caminar. Decidle que no se preocupe por sus posesiones. Lo mejor de todo, Egipto es suyo. José se inclina profundamente. La gratitud le ahoga la garganta. Ha estado en Egipto durante 22 años. 13 como esclavo y prisionero, 9 como visir.
Ha aprendido a ser egipcio, a pensar como egipcio, a moverse por estos pasillos de poder con la confianza de un hombre que pertenece. Pero en este momento es solo un hijo desesperado por volver a ver a su padre. A los hermanos se les dan habitaciones en la propia casa de José. Los sirvientes traen ropa fresca, túnicas y ropas egipcias, sandalias que no están desgastadas. Les dan de comer. Otro festín, aunque esta vez sin la tensión, sin la prueba. Benjamín se sienta junto a José, todavía incapaz de creer del todo que esto sea real, que el hermano que nunca conoció esté aquí, sólido y vivo. Esa noche, José lleva a Benjamín a una cámara privada. Despide a los sirvientes, cierra la puerta. Por un momento solo se miran el uno al otro. De verdad, se miran, sin el peso de la sala del trono, sin la presencia de los otros hermanos. Necesito saber, dice José en voz baja, sentado con las piernas cruzadas en el suelo como si estuvieran de vuelta en la tienda de Jacob en lugar de en un palacio egipcio. Háblame de papá, no lo que dijiste en la sala del trono. Dime cómo es realmente ahora. Benjamín se sienta frente a él, trazando patrones en la alfombra tejida debajo de ellos. El viejo hábito, la necesidad de escribir palabras invisibles cuando las emociones se vuelven demasiado grandes. Es viejo, dice Benjamín finalmente. Sus ojos están nublados, se mueve lentamente pero su mente sigue aguda. Y su dolor levanta la vista hacia José. Su dolor por ti nunca ha disminuido, ni por un solo día. La mandíbula de José se mueve, ya lo sabe, lo ha sabido en sus huesos. Pero oírlo confirmado sigue siendo una cuchilla entre sus costillas. Me hizo un manto, continúa Benjamín, igual que el tuyo, mismos colores, mismo diseño. Los hermanos lo odiaban, me odiaban por llevarlo, pero papá insistió, dijo. La voz de Benjamín se quiebra. Dijo que yo era todo lo que le quedaba de ti y de mamá, que lo mantuve vivo cuando quería morir. José extiende la mano y toca la tela de la túnica de Benjamín. Nueva ahora, egipcia, pero puede imaginar el manto. Recuerda el suyo, recuerda el peso del amor de su padre cosido en cada hilo. Recuerda la forma en que lo marcaba como diferente, como elegido, como objetivo. Lo siento, susurra José. Siento que cargaste con eso solo. Siento que tuvieras que ser el predilecto cuando me fui. Esa es una carga pesada para un niño. Benjamín niega con la cabeza. Tú cargaste con más. Esclavitud, prisión, todo eso. Hace una pausa. ¿Realmente los perdonaste, nuestros hermanos? ¿O solo lo dices porque yo los perdoné hace años? José interrumpe. Su voz es firme, segura. En la cárcel, en el momento más oscuro, tuve una opción. Amargarme o confiar en que Dios tenía un propósito. Elegí confiar. Fue lo más difícil que he hecho jamás. Algunos días tuve que elegirlo 100 veces antes del amanecer, pero lo elegí. Se levanta, camina hacia la ventana. El Nilo fluye abajo, oscuro e interminable bajo la luna. Cuando interpreté el sueño de Faraón, cuando me di cuenta de que Dios me estaba mostrando el futuro, 7 años de abundancia, 7 de hambruna, entendí que todo lo que sufrí me posicionó para salvar vidas. No solo vidas egipcias, las vidas de nuestra familia. Tu vida. Benjamín se une a él en la ventana. Lado a lado miran a Egipto. Esta tierra que se tragó a José y lo convirtió en algo nuevo. ¿Alguna vez desearías que no hubiera pasado? Pregunta Benjamín. ¿Alguna vez desearías poder volver y ser solo un pastor en Canaán? José guarda silencio durante mucho tiempo. Cuando habla, su voz es reflexiva, sopesando la pregunta honestamente. A veces, ojalá pudiera haberte conocido de niño. Ojalá hubiera podido estar allí cuando murió mamá. Haber podido sostener a papá en su dolor. Ojalá. Se detiene, traga saliva. Deseo muchas cosas, pero no deseo renunciar al propósito. Dios usó mi dolor para construir algo que nunca podría haber construido yo mismo. Eso no es inútil, eso no carece de sentido. Se vuelve para mirar a Benjamín completamente. Naciste en el dolor. Mamá murió dándote la vida. Has cargado con eso toda tu infancia, ¿verdad? El peso de ser el que costó todo. Benjamín asiente, incapaz de hablar más allá del nudo en su garganta. Pero mira lo que hizo tu nacimiento, dice José amablemente. Mantuviste vivo a papá. Le diste una razón para no rendirse cuando desaparecí. Y tu presencia obligó a los hermanos a regresar aquí. Obligó a que esta reunión sucediera. Si no hubieras nacido, papá podría haber muerto de dolor hace años. Si no hubieras existido, los hermanos no habrían tenido que hacer un segundo viaje. Nunca nos habríamos encontrado de nuevo. Agarra los hombros de Benjamín. La muerte de tu madre no fue el final de la historia, hermanito. Fue el principio.
Dios no desperdicia nuestro dolor, siembra la esperanza cual semilla y aguarda la estación propicia para que florezca en algo inimaginable. Benjamín se permite llorar ahora, liberando el peso que ha cargado desde antes de poder nombrar sus aflicciones. José lo abraza con fuerza y permanecen juntos junto a la ventana. Dos hermanos reencontrados, dos descendientes de Raquel compartiendo el dolor y la alegría en un mismo instante. En otra estancia de la casa, los hermanos mayores deliberan en círculo, procesando la revelación. Judá contempla sus manos, las mismas que rescataron a José del pozo, que recibieron la plata de los mercaderes ismaelitas, que guardaron el secreto durante 22 años. Ahora esas manos se sienten pesadas por la culpa y a la vez livianas por la gracia recibida. Nos ha perdonado, articula Rubén, su voz resonando con asombro vacío. ¿Cómo puede un hombre perdonar algo así? Simeón, quien pasó semanas en una prisión egipcia sin saber si volvería a ver la luz del sol, niega lentamente con la cabeza. No lo sé. Yo no podría. Si alguien me hiciera lo que le hicimos, no sería como nosotros. Judá interrumpe con calma. Él nunca fue como nosotros. Creímos que era soberbia su convicción de ser superior. Quizás simplemente veía cosas que escapaban a nuestra comprensión. Tal vez siempre supo que Dios tenía un propósito mayor que nuestros celos. Levi se inclina. ¿Qué le diremos a nuestro padre? ¿Cómo explicaremos que José vive? ¿Que hemos sabido de su venta como esclavo todo este tiempo? ¿Que mentimos con la túnica manchada de sangre? La pregunta queda suspendida en el aire, un peso insoportable. Han salvado a Benjamín. Han hecho finalmente lo correcto tras años de errores, pero el viejo pecado aún reclama su tributo. Decimos la verdad, resuelve Judá al fin. Toda ella. José nos ha ofrecido su gracia, pero nuestro padre merece honestidad. Lo que haga con ella, sea ira, dolor o decepción, lo aceptaremos. Nos lo hemos ganado. Los demás asienten en silencio. Es el único camino, la verdad, aunque cueste todo. A la mañana siguiente, José les obsequia carros, robustos vehículos egipcios cargados de presentes, finas vestiduras para Jacob, grano, aceite y manjares. Egipto es conocido por entregar 300 piezas de plata por Benjamín, una suma exorbitante, una muestra de favor que refleja la estima de su padre. Para cada hermano, mudas de ropa. Para Benjamín, 5 mudas, siempre 5, la porción del predilecto. Los hermanos lo notan, pero callan. Lentamente aprenden que el favoritismo no tiene por qué destrozar una familia, que algunas personas son elegidas para propósitos específicos, que la economía divina no sigue la lógica humana. Al prepararse para partir, José los reúne una vez más. Su semblante es serio. No riñáis en el camino. Palabras sencillas pero cargadas de significado. No volváis a los viejos hábitos. Que la culpa no se transforme en reproche. Que la envidia no resurja ahora que la verdad ha salido a la luz. Se os ha concedido una segunda oportunidad. No la desperdiciéis destrozándoos mutuamente. Asienten comprendiendo que el viaje de regreso a Canaán ya será suficientemente arduo sin añadir sus propios conflictos. Benjamín se demora, renuente a partir. José lo abraza de nuevo. Traed a mi padre de vuelta, susurra. Eso es todo lo que anhelo. Traédmelo sano y salvo, y estaremos todos juntos de nuevo. ¿Y si su corazón no lo soporta?, pregunta Benjamín. Su corazón es más fuerte de lo que crees. Sobrevivió a la pérdida de nuestra madre, sobrevivió a mi ausencia, sobrevivirá a la alegría de tenerme de vuelta. José sonríe. Confía en el Dios que nos ha traído hasta aquí. Aún no ha terminado de escribir nuestra historia. Parten al mediodía. Los carros pesados con la prueba del poder y la provisión de José. Benjamín viaja en uno de ellos, observando cómo Egipto se desvanece tras ellos. La tierra que los puso a prueba, que los reveló. La tierra donde su hermano se convirtió en un extraño y luego en un salvador. El viaje de regreso es singular. No riñen, como José advirtió, pero tampoco saben cómo comportarse unos con otros. Todo ha cambiado. Las dinámicas familiares que definieron sus vidas enteras se han hecho añicos y reformado en algo nuevo. Judá conduce el carro principal, la mirada fija en el horizonte. Piensa en Jacob, en la confesión inminente, en si su padre podrá volver a mirarlo del mismo modo. Piensa en la promesa que hizo. Permíteme cargar con la culpa para siempre. Y cómo el perdón de José no borra lo que hizo.
solo lo transforma en algo tolerable. 2 semanas después, coronan la última colina. Abajo, en el valle, se extiende el campamento de Jacob, pequeño, humilde, dolorosamente familiar. Tras la grandeza de Egipto, Judá detiene el carro, se vuelve hacia sus hermanos. Permitidme decírselo yo, que sea yo quien lo haga. No discuten. Esa es la carga de Judá, la gracia que debe entregar. Descienden al campamento, los siervos los ven llegar y corren a alertar a Jacob. Cuando los carros llegan al centro del campamento, Jacob está de pie fuera de su tienda, anciano, encorvado, apoyado con fuerza en un cayado. Sus ojos nublados escudriñan al grupo, contando, asegurándose. Benjamín. Su voz es débil por la edad y el temor. Benjamín salta del carro y corre hacia su padre. «Estoy aquí, padre, estoy a salvo, he vuelto a casa». Las manos de Jacob buscan su rostro, sus hombros, confirmando su presencia. Luego, los ojos del anciano se posan en los carros, en las mercancías egipcias, en la riqueza inconcebible. ¿Qué es todo esto? Judá da un paso al frente. Su voz es firme, pero sus manos tiemblan. «Padre, tenemos algo que decirte. Por favor, siéntate». El rostro de Jacob se pone pálido. «¿Qué ha pasado? ¿Qué habéis hecho?» «Nada malo», dice Judá rápidamente. «Padre, escucha. José vive». Las palabras no penetran al principio. El rostro de Jacob no cambia. Ha oído los sonidos, pero carecen de significado. Como palabras en una lengua desconocida. «José vive», repite Judá ahora más alto. «Está vivo y es el gobernador de toda la tierra de Egipto. Ha enviado estos carros para que desciendas a él. Padre, José vive». Las rodillas de Jacob flaquean. Sus hijos lo sostienen antes de que caiga. Bajadlo con cuidado a una piedra. Su boca se abre y se cierra, pero no emite sonido. Sus ojos se han quedado completamente vacíos, no de dolor, sino de una conmoción tan profunda que su mente no puede procesarla. Le muestran los carros, le muestran los presentes, le cuentan todo. El señor egipcio, la prueba, la copa de plata, la súplica de Judá, la revelación. Cada detalle se precipita en un torrente. 11 voces superpuestas, desesperadas por hacerlo comprender, desesperadas por hacerlo creer. Pero Jacob permanece inmóvil. Su espíritu se ha desvanecido en su interior. La noticia es demasiado grande, demasiado imposible. 22 años de luto, 22 años de un dolor tan profundo que se convirtió en parte de su identidad. Y ahora le piden que crea que todo se basó en una mentira, que José vive. Que su hijo no solo está vivo, sino que es poderoso, bendecido, esperándolo en Egipto. Es demasiado. Su mente simplemente se detiene, incapaz de procesar tanta alegría después de tanta aflicción. Esperan. Pasan los minutos. Jacob permanece inmóvil como una estatua. Sus ojos, desenfocados. Su respiración superficial. Benjamín se arrodilla a su lado, sosteniendo la mano de su padre, sintiendo su frialdad, su flacidez. Por un instante terrible, se pregunta si el shock lo ha matado. Si la noticia que trajeron con alegría será lo que finalmente quiebre el corazón de Jacob irreparablemente. Entonces Judá hace algo inesperado. Gesticula a los siervos para que acerquen uno de los carros egipcios. Levanta las túnicas de lino fino que José envió. Los cántaros de aceite, las bolsas de plata. Los deposita a los pies de Jacob uno a uno, creando un altar físico de pruebas. Padre, la voz de Judá es suave pero insistente. Mira, tócalos, son de José. Él los ha enviado. Está vivo y bendecido más allá de lo que podríamos imaginar. Dios ha estado con él. Todo lo que pensamos que estaba destruido, Dios lo ha preservado. Dios lo ha hecho crecer. José quiere que vayas a él. Quiere verte. Aún nada. Los ojos de Jacob permanecen distantes, perdidos entre el pasado y el presente, entre el dolor y la esperanza. Benjamín se acerca al oído de su padre y comienza a hablar. Su voz es suave, firme, la voz que Jacob ha escuchado cada día durante 12 años, la voz que lo ancló en lo más profundo de su duelo. Padre, ¿recuerdas las historias que me contaste sobre los sueños de José? Las gavillas inclinándose, el sol, la luna y las estrellas. Los ojos de Jacob parpadean ligeramente. Me dijiste que José era especial, que Dios tenía planes para él. Me dijiste que, incluso cuando él se fue, creías que la mano de Dios estaba sobre él.
Benjamín toma la fría mano de su padre y la presiona contra su propio pecho, contra los latidos de su corazón. Estoy aquí. Soy real. Fui a Egipto y volví, tal como temías que no lo haría. Pero padre, José está allí. Es la razón por la que volví. Es la razón por la que todos volvimos. El señor egipcio que nos aterrorizó, que nos puso a prueba, que tuvo a Simeón prisionero. Era José. Siempre fue José. Algo cambia en el rostro de Jacob. Sus ojos comienzan a enfocarse, pasando del rostro de Benjamín a la pila de mercancías egipcias, a sus otros hijos que permanecen en semicírculo, observándolo con una mezcla de esperanza y temor. Judá habla de nuevo. Dijo que te dijera, Dios me ha puesto como señor de toda la tierra de Egipto. Desciende a mí. No te demores. Vivirás en la tierra de Gosén, tú y tus hijos y tus nietos, tus rebaños y tus ganados y todo lo que tienes. Allí te sustentaré. Los labios de Jacob se mueven. Al principio, ningún sonido sale. Luego, un susurro tan débil que deben inclinarse para oírlo. Mi hijo. José vive. Lo dice como un hombre probando el peso de las palabras, como alguien que ha pronunciado un nombre con dolor durante tanto tiempo que ha olvidado cómo suena, moldeado por la alegría. Lo repite, más alto. Mi hijo José vive. Sus ojos se aclaran. El color vuelve a su rostro. Su respiración se profundiza. Ya no son los jadeos superficiales del shock, sino las inhalaciones completas de un hombre despertando de una larga pesadilla. Iré a verlo antes de morir. Las palabras salen fuertes, decididas. Jacob intenta ponerse de pie y sus hijos lo ayudan. Tiembla, pero no de debilidad, sino de algo más. De una resurrección de la esperanza que creía enterrada para siempre, se vuelve para mirar a todos sus hijos. Sus ojos recorren cada rostro. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Zabulón, Isaacar, Dan, Gad, Aser, Neftalí. Se encogen bajo su mirada sabiendo que la verdad está escrita en sus rostros culpables, sabiendo que debe sospechar, debe preguntarse cómo José terminó en Egipto si fue destrozado por un animal salvaje. ¿Cómo? La voz de Jacob es suave, pero corta como una cuchilla. Sí. ¿Cómo acabó mi hijo como gobernante en Egipto si fue matado por una bestia? Los hermanos se miran. Este es el momento que temían, la confesión que debe hacerse. Judá da un paso al frente de nuevo. Se ha convertido en el portavoz, el que está dispuesto a interceder. Cae de rodillas frente a su padre. Cuando habla, su voz tiembla, pero no rehúye la verdad. Padre, no hubo ningún animal salvaje. Te mentimos. Lo vendimos. Tiene que forzar las palabras. Y vendimos a José a mercaderes ismaelitas. Tomamos su túnica, la desgarró, la cubrimos con sangre de cabra y te la trajimos. Te hicimos creer que estaba muerto. Durante 22 años te dejamos llorar a un hijo que estaba vivo. Los otros hermanos también caen de rodillas, con la cabeza gacha, esperando la furia de su padre, su maldición, el rechazo que merecen. Jacob permanece muy quieto. El silencio se alarga hasta volverse insoportable. Cuando finalmente habla, su voz no es alta, pero lleva el peso de décadas. ¿Por qué? Es la única pregunta que importa. ¿Por qué harían hijos esto a su padre? ¿Por qué harían hermanos esto a su hermano? Celos, responde Judá sencillamente. No tiene sentido adornarlo. Odiábamos que lo amaras más. Odiábamos sus sueños. Odiábamos la túnica. Odiábamos todo lo que lo hacía especial a tus ojos y despreciable a los nuestros. Así que cuando vino a nosotros en Dotán, vimos nuestra oportunidad. Rubén quería enviarlo a casa, pero el resto de nosotros queríamos que desapareciera. La respiración de Jacob se vuelve entrecortada. Sus manos se aprietan y aflojan a sus costados. Lo arrojamos primero a un pozo. Continúa Judá, la confesión fluyendo ahora como veneno que debe ser expulsado. Lo dejamos allí mientras comíamos. Luego vimos a los mercaderes y se me ocurrió. Su voz se quiebra. Se me ocurrió que lo vendiéramos, al menos para beneficiarnos de su desaparición, al menos para no tener su sangre directamente sobre nuestras manos. Pero su sangre estaba en vuestras manos, replica Jacob, su voz terrible en su quietud. Cada día que lloraba, su sangre estaba en vuestras manos. Cada lágrima que derramaba, cada comida que no podía comer, cada noche que no podía dormir. Vosotros hicisteis eso. Me mirasteis a los ojos durante 22 años y me dejasteis creer que mi hijo había sido destrozado por animales.
Los hermanos no se defienden, no pueden, todo es cierto. Benjamín observa el rostro de su padre transitar por emociones, ira, dolor, traición, confusión. Ve el momento en que los ojos de Jacob se posan en Judá, aún arrodillado, aún expuesto en su culpa, y ve algo más parpadear en los rasgos curtidos de su padre. Reconocimiento porque Jacob sabe de hermanos y traición. Jacob sabe de engañar a un padre. Él mismo engañó a su padre Isaac, disfrazado con la ropa de su hermano. Robó la bendición de Esaú mediante el engaño. Huyó de la ira asesina de Esaú y pasó 20 años en el exilio. Conoce el sabor del pecado transmitido de generación en generación. Sabe cómo los celos y el favoritismo envenenan a las familias desde adentro. Ha estado en ambos lados de esta historia, engañador y engañado, favorecido y rechazado. Jacob cierra los ojos. Cuando los abre, lágrimas surcan su rostro, pero su voz es firme. José os ha perdonado. No es una pregunta, es una afirmación de hecho. Sí, susurra Judá. Dijo que Dios lo envió delante para preservar nuestras vidas. Dijo que no nos enfadáramos con nosotros mismos, que no fuimos nosotros quienes lo enviamos, sino Dios. Jacob asiente lentamente. José aprendió algo que yo nunca le enseñé. Algo que yo no supe enseñar porque nunca lo aprendí yo mismo. Hace una pausa. Gracia. De esa que rompe el ciclo. De esa que dice que la herida no tiene por qué convertirse en un arma. Se inclina y ayuda a Judá a levantarse. Luego hace un gesto para que los demás también lo hagan. Lo hacen lentamente, inciertos. Lo que hicisteis fue maligno, afirma Jacob. Cada palabra es deliberada. Pecasteis contra vuestro hermano, contra mí, contra Dios. El dolor que causasteis no puede ser borrado. Hace una pausa. Pero José vive y os ha perdonado. ¿Quién soy yo para retener lo que él ya ha dado? Los hermanos miran a su padre, apenas atreviéndose a creer lo que oyen. Iremos a Egipto, continúa Jacob. Todos nosotros. Iremos y veré a mi hijo antes de morir. Y vosotros, mira a cada uno de ellos. Aprenderéis a ser los hermanos que José necesitó que fuerais hace 22 años. Lo protegeréis ahora como deberíais haberlo hecho entonces. Lo honraréis como yo debería haber honrado a todos vosotros por igual. Su voz se suaviza. Yo fallé. Amé más a Raquel que a Lea. Amé más a los hijos de Raquel que al resto de vosotros. Yo creé la división que os hizo odiar a José. Mi favoritismo envenenó a esta familia. José pagó el precio de mi pecado y vosotros pagasteis el precio del vuestro. Benjamín siente el peso de estas palabras. El ciclo generacional de la quebrantación, el favoritismo que engendra celos, que engendra violencia, que engendra dolor, que engendra más favoritismo. Una y otra vez, padres e hijos y hermanos atrapados en los mismos patrones. Hasta José, hasta el perdón, hasta la gracia que dice que el patrón puede romperse aquí, que la herida no tiene por qué multiplicarse, que el pecado puede detenerse conmigo. Jacob se vuelve hacia Benjamín, toma su rostro entre ambas manos. Y tú, mi menor, hijo de mi mano derecha, te tuve demasiado cerca. Dejé que mi miedo a perderte te impidiera convertirte en quien necesitabas ser. Casi te asfixié con el mismo amor que destruyó a José. Le besa la frente. Perdóname. Benjamín abraza a su padre y permanecen así, abrazados, mientras los hermanos observan. Este es un territorio nuevo para todos ellos. Honestidad, confesión, arrepentimiento. Es incómodo y doloroso, y nada parecido al silencio fácil que han mantenido durante décadas. Pero es real. Y lo real es el único cimiento lo suficientemente sólido para construir. Se preparan para el viaje en los días siguientes. Jacob insiste en llevarlo todo. Cada animal. Cada miembro de la familia, cada sirviente. No volverá. El tiempo que le quede lo pasará con José. 66 personas hacen el viaje en total, sin contar a José y sus hijos ya en Egipto. Se mueven lentamente, una caravana de familias y rebaños, tiendas y carros. Jacob viaja en uno de los carros egipcios, demasiado viejo para caminar toda la distancia. Pero sus ojos brillan de una manera que no lo han hecho en años. Mientras viajan, Benjamín observa el cambio en la dinámica entre su padre y sus hermanos. Jacob se esfuerza por pasar tiempo con cada hijo, preguntando por sus vidas, sus hijos, sus esperanzas. Está volviendo a aprender sus nombres, no solo los hermanos, sino Rubén,
Simeón, Leví, individuos con sus propias historias y dolores. Y los hermanos tentativamente comienzan a abrirse, comienzan a permitirse ser conocidos. Cuando llegan a Beerseba, la frontera entre Canaán y Egipto, Jacob se detiene, construye un altar allí, ofrece sacrificios al Dios de su padre Isaac. Esa noche, mientras Benjamín duerme cerca, Dios habla a Jacob en una visión. A la mañana siguiente, el rostro de Jacob irradia. Dios me ha hablado. Les dice a sus hijos, dijo, no temáis bajar a Egipto, porque allí haré de vosotros una gran nación. Yo descenderé a Egipto con vosotros y ciertamente os haré subir de nuevo, y la mano de José cerrará vuestros ojos. La promesa se asienta sobre ellos como una bendición. Dios está en esto. Dios los guía. El viaje que parece un exilio es en realidad parte del plan. Cruzan a Egipto. El paisaje cambia. Verde con la irrigación del Nilo, exuberante en comparación con el famélico Canaán. Aldeas egipcias salpican la campiña. La gente mira a la caravana hebrea, pero no interfiere. Se ha corrido la voz de que estas son las familias de Zapanat Panea, el visir que salvó a Egipto. Judá cabalga adelante para avisar a José que vienen, dándole a su hermano tiempo para prepararse. Cuando regresa, sus ojos brillan. Viene a nuestro encuentro, viene de camino. Esperan en la tierra de Gosén, verde y fértil, separada del corazón de Egipto, pero lo suficientemente cerca para acceder a recursos. Es perfecta para pastores, para una familia que necesita mantener su identidad mientras vive en tierra extranjera. Entonces lo ven. Un carro se acerca, moviéndose rápido, levantando polvo tras él. Guardias egipcios lo escoltan. Pero el hombre que está en el carro, incluso a distancia, Jacob lo reconoce. El carro se detiene. José salta antes de que se detenga por completo. Está vestido con el atuendo egipcio completo, la peluca, el collar, las finas túnicas de lino, pero su rostro es puramente hebreo, puramente él mismo, puramente el hijo que Jacob ha llorado durante 22 años. Por un momento solo se miran el uno al otro. Las piernas de Jacob ya no lo sostienen. Tropieza y sus hijos lo sostienen. Lo bajan del carro. José corre hacia ellos y cuando llega a su padre, cae de rodillas para estar a la altura de sus ojos. Las manos temblorosas de Jacob se extienden, tocan el rostro de José, el rostro que no ha visto desde que el muchacho tenía 17 años, ahora madurado hasta convertirse en un hombre de 39. Sus dedos trazan los rasgos, aprendiéndolos, confirmando que esto no es un sueño. José, susurra. Hijo mío, hijo mío. La compostura de José se quiebra. Abraza a su padre y entierra el rostro en el hombro del anciano. Y lloran. Grandes sollozos que los sacuden a ambos, que liberan 22 años de dolor, anhelo y separación. Los hermanos se quedan atrás, dándoles este momento. Benjamín observa con lágrimas surcando su propio rostro, viendo la culminación de algo que comenzó el día de su nacimiento. El día que Raquel murió y Jacob quedó solo con su recuerdo y sus 2 hijos para anclarlo a la vida. Ahora ambos hijos están aquí. Ambos vivos. La familia que se había hecho añicos está completa. José se aparta lo suficiente para mirar el rostro de su padre. Nunca pensé que volvería a verte. En prisión, en la esclavitud, incluso después de convertirme en visir. Pensé que te había perdido para siempre. Las manos de Jacob acunan el rostro de José. Su voz es fuerte, segura. Ahora puedo morir. Al ver tu rostro y saber que aún vives. Aún no, padre, dice José con una sonrisa. Dios te prometió que me verías y ha cumplido su promesa. Ahora tenemos tiempo, tenemos años, si Dios quiere. Conocerás a mis hijos, tus nietos, Manasés y Efraín. Les contarás las historias como me las contabas a mí. Volveremos a ser una familia. Jacob asiente, incapaz de hablar entre lágrimas. José le ayuda a levantarse y se abrazan de nuevo, con fuerza, desesperadamente, como si intentaran compensar 2 décadas en un solo instante. Finalmente, José se vuelve hacia sus hermanos. Abraza a cada uno, les dice palabras de bienvenida, indica a los sirvientes que ayuden a instalar a las familias. Hay trabajo que hacer, arreglos prácticos que realizar, pero bajo toda la logística hay una corriente de gozo tan profunda que transforma todo lo que toca. Benjamín se acerca a José el último. Su hermano lo atrae a un largo abrazo. Luego lo sostiene a la distancia examinándolo. Lo mantuviste con vida, dice José en voz baja, para que solo Benjamín lo oyera.
Cuando estuve en el pozo, cuando estuve encadenado, cuando fui olvidado en prisión, tú crecías en la tienda de padre, dándole una razón para seguir respirando. Hiciste lo que yo no pude. Estuviste donde yo no pude estar. ¿Preparaste el camino?, responde Benjamín. Todo lo que necesitábamos. Te aseguraste de que estuviera aquí esperando. Dios te envió por delante. Los ojos de José brillan. Somos los dos extremos del mismo hilo, hermanito, hijos de madre. Los que debían destruir la familia, pero en cambio la salvaron. El hijo del dolor y el hijo de la diestra. Mira más allá de Benjamín hacia donde está Jacob, apoyado por Judá y Rubén, sonriendo entre lágrimas mientras los sirvientes egipcios ayudan a organizar el caos de la llegada. Ambos, dice José suavemente. Siempre ambos, dolor y esperanza, muerte y vida. La pérdida que preservó al remanente. El sol comienza a ponerse sobre Egipto, pintando el cielo con colores que le recuerdan a Benjamín el manto que solía llevar, azul, rojo y dorado. El manto que lo marcaba como favorecido, como separado, como objetivo. Ya no lo lleva, no lo necesita. El favor que lleva ahora no está cosido en tela, está escrito en la historia. Dios está contando a través de su familia a su alrededor. Se está montando el campamento. Los niños corren entre las tiendas, entusiasmados por la novedad de Egipto. Se llevan los rebaños al pasto. Las mujeres comienzan a preparar la comida de la noche. Los ritmos ordinarios de la vida se reanudan, pero transformados por la gracia extraordinaria de la reunión. Jacob se sienta junto a un fuego, sus hijos reunidos a su alrededor. Por primera vez en 22 años, los 12 están presentes. Los que pecaron y el pecador, los favorecidos y los rechazados, los engañadores y los engañados, todos marcados, todos redimidos, todos unidos por un Dios que se especializa en hacer que las familias rotas se completen, y Benjamín, observándolos, entiende finalmente qué significa ser el hijo de la diestra. No el favorito, no el protegido, sino el ancla. El que mantuvo unida a la familia durante los años más oscuros para que pudieran alcanzar este momento de luz. El hijo nacido en el dolor que se convirtió en el gozne de la esperanza, el más pequeño que importó más, el último que ayudó a hacerlos a todos primeros en la economía de la gracia. Pasan 5 años en Egipto. La hambruna continúa tal como José predijo, pero la familia de Jacob florece en Gosén. Sus rebaños se multiplican, sus hijos crecen fuertes, la tierra es generosa con ellos, y la provisión de José es constante. Grano, aceite, todo lo que necesitan no solo para sobrevivir, sino para prosperar. Jacob vive esos años plenamente, bebiendo cada momento con José. Se sientan juntos por las noches y Jacob cuenta las viejas historias, Abraham e Isaac, la escalera al cielo, la lucha con Dios en Peniel. José escucha como un niño, atesorando las palabras de las que fue privado durante 2 décadas y cuenta su propia historia, llenando los años de silencio, la casa de Potifar, la falsa acusación, la prisión, los sueños que salvaron a Egipto. Benjamín los observa y ve la curación ocurrir lentamente. Ve el dolor de su padre transformarse en gratitud. Ve el dolor de José refinarse en sabiduría. Pero en el 17º año en Egipto, Jacob se debilita. La fuerza del anciano finalmente comienza a fallar. Pasa más tiempo acostado, menos tiempo moviéndose por el campamento. Su respiración se vuelve trabajosa. Sus ojos, ya nublados, comienzan a fijarse en cosas más allá de lo que otros pueden ver. Un día llama a José. «Tráeme a tus hijos», dice, «pues quiero bendecirlos antes de morir». José llega con Manasés y Efraín, ya hombres jóvenes, criados egipcios, pero instruidos en hebreo por su padre en horas secretas, enseñados las historias de Abraham, Isaac y Jacob. Saben quiénes son, incluso en esta tierra extraña. Jacob se incorpora en la cama, reuniendo sus fuerzas. Sus ojos apenas pueden ver, pero sus manos están firmes mientras se estira. José guía a los muchachos hacia adelante, Manasés, el primogénito, hacia la mano derecha de Jacob, Efraín, el menor, hacia la izquierda. El orden tradicional, el orden correcto. Pero Jacob cruza las manos. José lo ve y se mueve para corregirlo. «No así, padre. Este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza». La voz de Jacob es firme, lo sé.
Hijo mío, lo sé, también él será un pueblo, y también él será grande. Sin embargo, su hermano menor será mayor que él, y su descendencia será una multitud de naciones. Las manos cruzadas, el menor bendecido por encima del mayor. El patrón que ha recorrido toda la vida de Jacob, el menor sobre el mayor, lo inesperado sobre lo esperado, el elegido sobre lo asumido. Jacob había sido el menor que recibió la bendición destinada a Esaú. José había sido el penúltimo, pero favorecido sobre todos. Benjamín había sido el bebé, el protegido, el hijo de la diestra, y ahora Jacob transmite el patrón, pero con una diferencia. Esta vez no hay engaño, ni bendición robada, ni favoritismo que envenena. Solo un reconocimiento profético de que los caminos de Dios no son caminos humanos, que sus elecciones a menudo anulan las expectativas humanas. Bendice a ambos muchachos. Habla sobre ellos la bendición que resonará a través de las generaciones. Por ti, Israel pronunciará bendiciones, diciendo, que Dios te haga como Efraín y Manasés, poniendo al menor antes que al mayor, incluso en la fórmula de la bendición misma. Entonces Jacob llama a sus 12 hijos a reunirse alrededor de su cama. Vienen algunos reacios, otros ansiosos, todos conscientes de que esta es la última vez, las últimas palabras, la bendición que definirá sus futuros. Benjamín se arrodilla junto a José. Judá está cerca, su rostro solemne. Rubén, el primogénito real, se queda un poco atrás, sabiendo que su herencia fue perdida hace mucho tiempo por su propio pecado. Jacob comienza a hablar. Su voz se vuelve más fuerte mientras profetiza sobre cada hijo, viendo en sus futuros, nombrando tanto sus fallas como sus destinos. Algunas de las palabras son duras: la inestabilidad de Rubén, la violencia de Simeón y Leví. Algunas son gloriosas: la realeza de Judá, la fecundidad de José. Cuando llega a Benjamín, los ojos nublados de Jacob parecen enfocarse. Se estira y su mano encuentra la cabeza de Benjamín sin error. Benjamín, lobo rapaz. Por la mañana devora la presa y al atardecer reparte el despojo. Las palabras son feroces, inesperadas, no suaves ni tiernas, no sobre ser protegido o favorecido, sino sobre la fuerza, sobre la ferocidad, sobre un espíritu guerrero que toma lo que necesita y comparte el botín. Benjamín siente el peso de la profecía posarse sobre él como un manto. Toda su vida ha sido el protegido, el resguardado. Pero Jacob ve algo más. Un futuro donde los descendientes de Benjamín serán poderosos, lucharán, tomarán territorio y lo conservarán. La tribu de Benjamín producirá guerreros y reyes, dará a Israel su primer rey. Saúl estará con Judá cuando el reino se divida, será pequeño pero feroz, el lobo entre las tribus. Jacob termina las bendiciones, da instrucciones sobre su entierro. No en Egipto, sino en Canaán, en la cueva de Macpela, donde están enterrados Abraham y Sara, Isaac y Rebeca y Lea. Quiere yacer con sus antepasados, no en esta tierra extraña, sin importar cuán amable haya sido con él. Luego mira a José y Benjamín, sus manos extendidas hacia ambos, se acercan, uno a cada lado, y los brazos de Jacob los rodean lo mejor que puede. Hijos de Raquel, susurra, los hijos de mi amada, nacisteis para destinos diferentes. Uno para el dolor, otro para la gloria, pero ambos fueron necesarios, ambos fueron elegidos, ambos fueron amados. Sus manos encuentran sus cabezas, reposando allí en bendición. El Dios ante el cual caminaron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que ha sido mi pastor toda mi vida hasta hoy, el ángel que me ha redimido de todo mal. Bendice a estos muchachos, que mi nombre sea llevado en ellos, y los nombres de mis padres Abraham e Isaac. Que crezcan hasta ser una multitud en medio de la tierra. Benjamín siente la mano de su padre temblar contra su cráneo. Siente la vida alejándose del anciano mientras la bendición fluye. Este es el último contacto, la última palabra, el fin de una era. Los brazos de Jacob caen. Su respiración se ralentiza. Mira a cada uno de sus hijos una última vez, sus ojos moviéndose alrededor del círculo con gran esfuerzo. Luego se recuesta contra las almohadas, junta los pies en la cama y exhala su espíritu. La habitación estalla en lamentos. José se arroja sobre el cuerpo de su padre, llorando y besando su rostro. Los hermanos rasgan sus vestiduras. El sonido del duelo llena la casa y se derrama por el campamento, donde toda la familia comienza a lamentarse.
Benjamín se arrodilla junto a la cama, una mano en el brazo que se enfría de su padre. Jacob se ha ido, el hombre que lo amó demasiado y no lo suficiente, que lo protegió de todo excepto del peso del favoritismo, que intentó aferrarse a lo que temía perder y en el proceso casi lo perdió de todos modos. Se ha ido, y con él, toda una generación. José ordena a los médicos egipcios que embalsamen a Jacob, un proceso que dura 40 días. Egipto llora durante 70 días en total, un honor sin precedentes para un pastor hebreo. Faraón concede permiso a José para llevar el cuerpo de su padre a Canaán para ser enterrado. La procesión fúnebre es masiva. José va junto con todos sus hermanos, junto con funcionarios y dignatarios egipcios, junto con carros y jinetes. Viajan a Canaán hasta la era de Atad. Y allí celebran una ceremonia de duelo de 7 días tan intensa que los cananeos que la presencian dicen, este es un duelo grave para los egipcios. Luego llevan a Jacob a la cueva de Macpela y lo entierran con sus padres. La cueva que Abraham compró como lugar de sepultura a Efrón el hitita. La cueva donde se siembra la promesa, esperando crecer hasta convertirse en una nación. Después del entierro, mientras viajan de regreso a Egipto, los hermanos se ponen nerviosos. Su miedo latente durante años resurge. Ahora que Jacob está muerto, ¿qué impedirá a José vengarse? ¿Qué le impedirá ajustar cuentas por lo que le hicieron hace 22 años? Envían un mensaje a José afirmando que Jacob dejó instrucciones. Por favor, perdona a tus hermanos los pecados y las ofensas que cometieron al tratarte tan mal. Es una mentira. Jacob no dejó tal mensaje. Pero los hermanos están desesperados, aterrorizados. Cuando José recibe el mensaje, llora. No de dolor esta vez, sino de dolor porque sus hermanos todavía no entienden, todavía no confían, todavía creen que su perdón tiene condiciones, que tiene una fecha de caducidad ligada a la vida de su padre. Cuando llegan de regreso a Egipto, sus hermanos van a él y se postran ante él. «Somos tus esclavos», dicen, y Benjamín, observando desde un lado, ve el rostro de José transformarse. Ve el dolor allí, el cansancio. Ve a un hombre que ha perdonado completamente y sin embargo cuyo perdón aún no es creído. La voz de José cuando habla es gentil pero firme. No tengáis miedo. ¿Estoy yo en el lugar de Dios? La pregunta llega al corazón de todo. ¿Quién es José para juzgarlos cuando Dios ya ha tejido su pecado en el tapiz de la redención? ¿Quién es él para negar el perdón cuando Dios ya ha usado su mal para el bien? Vosotros pensasteis hacerme mal, continúa José. Y Benjamín oye las lágrimas en la voz de su hermano, aunque su rostro permanece sereno. Pero Dios lo tornó en bien, para que ahora sucediera lo que ocurre, para conservar la vida de muchos. Así que no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Los tranquiliza, les habla amablemente. Y los hermanos finalmente comienzan a creer que el perdón es real, es permanente. No depende de la presencia de su padre ni de su propio mérito. Pasa el tiempo, los años avanzan. José vive para ver a sus bisnietos. Ve a la familia multiplicarse en Egipto. Los ve crecer de 70 personas a cientos, luego a miles. Ve el comienzo de lo que se convertirá en una nación. Y Benjamín permanece a su lado a lo largo de todo. Los dos hermanos, los hijos de Raquel, observando cómo se cumple la profecía de su padre, observando cómo Dios cumple las promesas hechas generaciones atrás a Abraham, de que sus descendientes serían extranjeros en tierra extraña, que serían oprimidos, pero que saldrían con grandes riquezas. Cuando José es viejo, de 110 años, llama a la familia una última vez. Benjamín está allí, también el canoso, con sus propios hijos y nietos rodeándolo. La voz de José es débil pero clara. Yo estoy a punto de morir, pero Dios ciertamente vendrá en vuestra ayuda, y os sacará de esta tierra a la tierra que prometió con juramento a Abraham, Isaac y Jacob. Les hace jurar un juramento. Cuando Dios venga en vuestra ayuda, deberéis llevar mis huesos de aquí. Es un acto de fe. Una declaración de que Egipto, a pesar de toda su provisión y protección, no es el hogar, de que la promesa reside en otro lugar, de que Dios aún no ha terminado con ellos. José muere. Lo embalsaman y lo colocan en un ataúd en Egipto. Su cuerpo espera el éxodo que vendrá siglos después. Espera a que Moisés recuerde el juramento y lleve sus huesos a la tierra prometida. Benjamín lo sobrevive unos años. En sus últimos días reúne a sus propios hijos y les cuenta la historia, toda ella. El nacimiento que le costó todo a su madre.
el manto que lo convirtió en un objetivo, el viaje a Egipto que aterrorizó a su padre, la copa de plata que reveló a su hermano. La familia que se rompió y sanó, y se rompió y sanó, hasta que finalmente aprendió a mantenerse unida. Nací en el dolor, les dice. Mi madre me nombró hijo de mi dolor con su último aliento. Pero mi padre me renombró hijo de la diestra. Durante años no supe qué nombre era el verdadero. ¿Era yo una maldición o una bendición? Sus nietos se inclinan, escuchando. Fui ambos, dice Benjamín suavemente. Fui el dolor que mantuvo vivo a mi padre el tiempo suficiente para encontrar la alegría de nuevo. Fui el ancla que mantuvo unida a la familia mientras Dios preparaba la salvación. Mi nacimiento le costó la vida a mi madre, pero le dio a mi padre una razón para seguir viviendo. Mi presencia obligó a mis hermanos a regresar a Egipto, lo que los obligó a enfrentarse a José, lo que los obligó a convertirse en los hombres que necesitaban ser. Hace una pausa mirando cada rostro amado. Dios no desperdicia nuestro dolor. Lo planta como una semilla en la tierra oscura. Lo riega con nuestras lágrimas. Y en la estación que elige, trae vida que no podíamos imaginar cuando estábamos sepultados en el dolor. Afuera, el Nilo fluye sin fin hacia el mar. El mismo río que recibió al bebé Moisés en una canasta. El mismo río que se convertirá en sangre cuando Dios venga a liberar a su pueblo. El mismo río que ha visto crecer a esta familia de un puñado de pastores a los comienzos de una nación. Benjamín cierra los ojos. Su último pensamiento es para su madre, cuyo rostro nunca vio, pero cuyo amor llevó en su nombre. Raquel, que dio su vida para que él pudiera vivir, que murió en el dolor para que su hijo pudiera convertirse en una bendición. La ve en su mente, joven y hermosa como su padre la describió. Ella está sonriendo. Sus labios se mueven, pronunciando el nombre que le dio, Ben-Oni. Pero luego la imagen cambia. Ahora sonríe más ampliamente y pronuncia su otro nombre, el que Jacob le dio, Benjamín. Ambos nombres, ambas verdades, el dolor y la esperanza unidos en una vida, en un propósito, en un hilo del plan inquebrantable de Dios. Benjamín muere en paz, rodeado de familia. Su cuerpo finalmente es depositado en Egipto como el de José, esperando, confiando, creyendo que Dios recordará, que regresará, que cumplirá cada promesa hecha a Abraham hace tanto tiempo. Siglos después, cuando Moisés libere al pueblo de Egipto, llevarán 2 ataúdes, el de José y el de Benjamín, 2 hermanos, 2 hijos de Raquel, finalmente yendo a casa juntos, el soñador y el ancla, el enviado por delante y el que mantuvo a la familia en su lugar hasta que llegó el momento adecuado, ambos necesarios, ambos elegidos, ambos amados. La historia no termina en Egipto, nunca lo hace. Dios siempre está escribiendo hacia adelante, siempre moviendo a su pueblo hacia la promesa, siempre convirtiendo su dolor en gloria que aún no pueden ver. Y la lección resuena a través de las generaciones. Cuando nazcas en el dolor, sabe que Dios puede renombrarte para la esperanza. Cuando te sientas una carga, recuerda que las anclas evitan que los barcos se dirijan a la destrucción. Cuando pienses que tu dolor no tiene sentido, confía en que Dios está plantando semillas en la oscuridad que florecerán en la estación que Él elija. Eres el hijo del dolor. Eres el hijo de la diestra. Eres ambos, siempre ambos. Y en la economía de Dios, eso es suficiente. Eso es todo. Ese es el comienzo de la salvación para una familia entera, una nación entera, un mundo entero que necesita saber que el dolor tiene propósito y el duelo puede dar fruto. Y la muerte nunca es el fin de la historia que Dios está contando. Las estrellas giran en el cielo. Las mismas estrellas que brillaron la noche en que José soñó con espigas y cuerpos celestes inclinándose. Las mismas estrellas que vieron nacer a Benjamín mientras Raquel moría. Las mismas estrellas que guiarán al pueblo a través del desierto cuando Egipto finalmente los libere. Y si escuchas atentamente, puedes oírlo. El sonido de una historia que comenzó en el dolor y terminó en la gloria, susurrando a través de los siglos. Confía en mí, no desperdicio nada, ni tus lágrimas, ni tu dolor, ni tu hijo más pequeño nacido en el dolor. Estoy haciendo todas las cosas nuevas. Estoy escribiendo la redención en los márgenes de tu tragedia. Soy el Dios que convierte tumbas en jardines y el dolor en hijos de la diestra. Confía en mí. Tu capítulo no ha terminado y el final será más hermoso de lo que puedes imaginar.
Si esta historia te conmovió, suscríbete, activa la campanita y compártela con alguien que necesite saber que su dolor tiene un propósito. Dios sigue escribiendo y tu capítulo no ha terminado.